Caso 1, una mujer que su hijo había finalizado con su existencia en este plano, pero ella tenía muchísimo dolor. Entonces, digamos que el espíritu o el egregor de ese dolor seguía con ella. Entonces, cuando empezaron con esto y le empezaron a golpear con las ramas, se le pusieron los ojos en blanco y se puso como en película. Pero uno de ellos, uno de estas personas, se colocó encima y tenía como un faldón. Entonces, solo se veían las piernas de la mujer y se escuchaba los gritos de la mujer y al mismo tiempo como una risa horripilante. Dice que no saben qué pasó, pero que ante sus ojos empezaron a ver como las botellas de mezcal empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y lo que pasó es que mi papá vio a mi mamá escalando la pared y el techo. No manches. Entonces, que como en lo que medio reaccionaban, dice que veía como todo como súper estroboscópico, o sea, las luces estaban a todo lo que daban y que mi papá no podía reaccionar y veía que mi mamá estaba hablando súper gutural. Y dijo, en la madre ya se le metió algo a esta mujer, ¿no? Sabemos que pasó algo fuerte ese día porque mi abuelita pues ayudó a mi abuelito en como lo que hicieron con mi mamá. Y es fecha que tú le preguntas y no te quiere decir qué es lo que pasó. Wow. Entonces mi teoría es que muy probablemente mi abuelita entregó algo a cambio para que soltaran a mi mamá. Y siempre me asustó, o sea, siempre me espantaban, siempre. Ya estaba acostumbrada. Y de repente sí me paraba al día siguiente y tenía unos moretonzotes, como si me hubieran agarrado a madrazos, o sea, sí. Y yo de que, oye, ¿qué pedo? ¿Esto de dónde salió? Y Imagínate cómo una compañera llega y te dice, o sea, ¿cómo lo harías, no? ¿Cómo le dirías a tu amiga, a tu amigo, oye, ¿sabes qué? Creo que mi mamá entregó a mi hermanita. Sí, no, está o sea, fuertísimo. Ni la psicóloga escolar te va a creer, va a decir, no, estás afectada por la muerte de tu hermanita, sí, etcétera. Y nadie te va a creer, y a lo mejor estaba en esa disyuntiva. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto Ciego Podcast, el podcast más turbio del mundo. Recuerden que yo soy Vania Velasco. Yo soy Mitch Rodríguez. Y como cada martes y jueves les traemos las historias más turbias de internet. Oigan, antes de que empecemos, quiero recordarles que este es un podcast, no es un podcast de entrevista, este es un podcast más tranquilo. También aquí utilizamos lenguaje florido, así que si este tipo de temas no es su hit, la verdad es que mejor no lo vean porque probablemente no les vaya a gustar, ¿ok? El día de hoy tenemos a un invitado muy... Mitch, di algo, por favor. Estoy nerviosa desde que entré, me estoy haciendo güey más bien. Pues realmente me atrevo a decir que tenemos enfrente en este momento y sin alardear, literalmente creo que tenemos al top 1 en temas paranormales aquí en México y muy probablemente en toda Latinoamérica. Entonces estamos muy emocionadas. Desde cuando estábamos hablando que sí, nosotros hablábamos como de, ¿y si invitamos a tal? ¿De qué hablaríamos? Y así estábamos como imaginando y el día de hoy ya se nos hizo. Entonces, pues nada, no queda más que presentar a el buen Fepo, que está aquí con nosotros el día de hoy y pues creo que ustedes lo conocen más a él que a nosotras dos. Entonces, en primera, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, porque sabíamos que, como estábamos diciendo ahorita, tienes vida de rockstar. Sí. Y que andas viajando para todos lados, entonces que te hayas hecho un cachito para venir a grabar con nosotras, en verdad se agradece muchísimo. No, hombre, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Y bueno, no sé, vida de rockstar, creo que no tanto. Solo lo de viajar y no dormir, pero sí, es que me gusta mucho la investigación. Entonces, está padrísimo. Ay, en verdad. Gracias. Muchas gracias. Neta, te lo juro, Vani y yo platicábamos y era como hacíamos nuestra lista de posibles invitados y era como, no creo. Sí. Pero ya se nos hizo y pues nada, el día de hoy la verdad tenemos un tema que siento que a mucha gente le va a gustar. Yo ya me persigné antes de empezar porque a mí sí me dan cosa, pero me gustan mucho y de seguro ya lo vieron en la miniatura o en el título, pero vamos a hablar de temas, más bien de casos de pactos con el diablo, básicamente. Uy, muy bien. Cosas Duro. tensas. Tensos. Sí, entonces, pues nada,
la dinámica el día de hoy va a ser un poquito distinta. Vamos a leer una historia, luego como varias mini historias que vamos a platicar y luego vamos a irnos ahí despacito para poder platicar todos. Pero, pues nada, realmente... Esperamos que les guste mucho este Sí. capítulo, que nosotras estábamos esperando bastante grabar. Sí, la verdad sí. Entonces, pues nada, antes de empezar, ¿tú tienes alguna historia de algo que tenga que ver con pactos con el de allá abajo? Porque me da miedo mencionarlo. Sí, muchísimas. Bueno, les puedo decir alguna cosilla antes de comenzar. Claro que sí. Creo que es importante también que la gente sepa, ¿no? Lo que es un pacto con Sí, claro. el diablo. O, es que, bueno, están los pactos con demonios y pactos directamente así con Con el el- príncipe de las con el tinieblas. mero. Que dice que son dos, pero básicamente, digamos como la figura principal, la sombra de Dios, el diablo. Entonces, hay un poquito acerca de que nos llegan estas historias, principalmente por aquellas leyendas de estos músicos que estaban obsesionados, sobre todo en la época del blues, en Estados Unidos, y uno de ellos, que es una cosa muy interesante porque es real, está incluso las grabaciones, pues solo puedes tocar así si tienes un sexto dedo, que eso es muy interesante, ¿no? Y previo a este pacto con el diablo no podía hacerlo de esa forma. Hay un montón de músicos en la época más moderna que ya al final de su carrera, yo creo que se sienten un poquito como, no sé, a lo mejor como que dicen, no pensé que llegara este momento donde ya en mi vejez ya viene la muerte y qué va a pasar, ¿no? Sí. Entonces hablan de ese pacto que hicieron en algún momento, ese contrato con el Señor de las Tinieblas, y es como, es muy interesante verlo desde la música, pero el pacto con el diablo, con demonios, existe en todas las vertientes, o sea, se puede hacer en cualquier sitio. Y, por ejemplo, recuerdo una historia que nos enviaron hace muchísimo tiempo, que la verdad es que me dejó muy impactado porque en un principio pensé que esto no era real. Este chico había estado a punto de suscribirse de la vida Ujú. por cosas que le habían pasado. O sea, como que de repente se le juntó todo, estaba en depresión, lo dejó la chica, todo estaba tremendamente mal. Y justo en ese momento, cuando ya incluso había planeado la forma de hacerlo, conoce una persona y le dice, no, o sea, yo te puedo decir cómo puedes cambiar realmente tu vida, pero rápido, de forma súper positiva y puedes tener lo que tú quieras. Entonces, ¿qué millonario está triste? Él decide acudir a este lugar y no es como la gente se lo imagina, que llegas y ya rápido cruce de caminos, vas a hacer esto, una vela negra, pides, se presenta y ya está. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es un proceso muy largo para que tú puedas entablar, digamos, llegar a la frecuencia de este tipo de entidades. Cuando está ahí, él piensa que todos están locos. O sea, hay gente de todo tipo, políticos, rockeros, amas de casa, o sea, hay de todo que llegan a un sitio, se reúnen, cantan, como si fuese una iglesia, tal cual, Ok. pero están hablando como hacia otro tipo de entidades. Y él piensa que esto es una broma hasta que llega el día en el que dicen, hoy vamos a hablar con uno de estos demonios, que son varios, por eso les decía, son varios. Y él es el que va a pedir, pero se necesita que los demás estén ahí para que, digamos, entren en la misma frecuencia, lo puedan atraer, y es donde hacen estas cosas que nosotros vemos como feas, porque la frecuencia debe ser una frecuencia muy baja, entonces entregan animales, los cánticos no son como algo que tú sientas así bien, sino que son como estridentes, ruidos, humo. ¿Tú has presenciado algo así? Sí. Sí, dos Uy. veces. Una vez ya no me gustó y dije, no, ya. O sea, nunca me gustó como tal. Me gusta como observar lo que está pasando y se me hace interesante. Bueno, en este caso, que era en un sitio cerrado, dice que no sabe si era como por todo lo que estaba pasando y el humo, pero de repente notó que había una figura muy grande que estaba ahí, frente a ellos, en el sitio donde no debiera haber alguien, y era como que se estaba materializando algo, pero ya se podían notar los ojos, o sea, esa cosa no era humana. Me dieron nervios. Y de repente habló. Dice que la voz era muy potente. Era una voz demasiado potente, como si alguien tuviera un micrófono, las bocinas así, con los graves hasta arriba. Y directamente preguntó, porque la persona que iba a pedir estaba al centro. Y le dijo, ¿qué quieres? Esto es rápido, ¿no? Y él dijo, deseo tal cosa, ¿no? Y le dijo, muy bien, un brazo. Y se fue, desapareció, etcétera, porque esta persona no tenía hijos. Ok. Entonces, literalmente, en ese momento, entrega un brazo. Ay. Y él se quedó así como de,
esto no puede ser. No le gustó, obviamente, se espantó muchísimo. Dice que se mantuvo súper ¿Sereno? sereno, Ajá. como para que no notara, porque si de pronto empezaba a decir, esto está mal, me quiero ir y todo, pues no sales de ahí nunca ya. O sea, Sí. ahora sí cruzas al otro lado. Entonces él se mantuvo así como sereno, no pudo dormir, pero siguió yendo. O sea, había como que una fuerza que le decía, tienes que acudir. Y le llegó el momento en el que él era la persona que tenía que, eh, pues, entablar la comunicación y solicitar la razón por la cual había estado ahí, ahora sí tú vas a pedir. Entonces, cuando sale esta cosa, que ya lo nota, que además es algo muy interesante, toma la forma de lo que tú consideras que es un demonio. Entonces, Ok. puede ser un hombre hermoso, una mujer hermosa, un viejito, etcétera. De hecho, cuando te comunican cómo va a ser, tú te quedas con esa idea y eso es lo que va a ser. Ellos le decían demonios, entonces él vio un demonio, una cosa gigantesca, horrible, Ok. espantosa, que no entendía ni siquiera cómo entraba en ese lugar. Súper, no sé, o sea, era como si me muevo, esta cosa me destruye, ¿no? Con un zarpazo. Y lo mismo, le dijo, ¿qué quieres? Y él dijo, quiero salir de aquí. Él dijo una pierna y un brazo y se fue. Y esta persona actualmente no tiene una pierna y un brazo. Era la única forma de salir de ahí. El pacto con el diablo es muy serio. O con cualquier demonio. La gente piensa que es como que todos piden ser millonarios y Ujú. cosas así. No es cierto. El problema no es tanto, digamos, lo que tú vas a pedir, sino lo que se te va a solicitar. Porque nunca el pacto con el diablo es por tu alma. Porque esa no la puedes entregar. Y por supuesto que el diablo sabe que tu alma no la puedes entregar. Los pactos reales son por otras cosas. Oye, yo siento que es un precio demasiado alto, ¿no? Para lo que sea que pidas. Depende. Ay, Para ti, qué valdría una pierna o un brazo? La vida de un hijo, Pero salvarle la vida, claro. claro, pues sí. Pero, por ejemplo, gente que pide ser millonarios o viajar por el mundo. Creo que depende de la moral de cada quien, ¿no? O sea, piensan que cuando llegan a hacer esto, piensan que ellos pueden decir, que también erróneamente se dice, yo a la Santa Muerte le doy $100 y le pido esto. Ujú. Sí, y se va a ir a comprar algo a la Santa Muerte con $100. sí. O sea, en realidad no es eso, pero cuando tú solicitas, te dicen qué es lo que tú tienes que entregar. Ujú. Entonces, a partir de eso es que decides. Y hay gente que cuando le dicen, ok, vas a entregar la vida de otra persona, acepta. O sea, pues imagínate, o sea, hay gente que es capaz de asaltar y quitarle la vida a otra persona Sí. Sí. por menos que ser un millonario. Ujú. Porque en realidad, ¿cuánto le puedes quitar a una persona? ¿Me entiendes? Pero ocurre. Entonces, dependiendo de la moral, también depende de uno. Si ya estás ahí para pedir algo, pues creo que no tienes mucha moral, ¿no? Sí, Sí, claro. completamente. Sí, definitivamente. Oye, este cantante de blues que hablabas hace un ratitito es Robert Johnson, ¿verdad? Sí, exactamente. Dato curioso, no sé si sabías. Este hombre murió a los 27 años. Del Club de los 27, Ahí por empezó. supuesto. Curioso. Nomás Sí. ahí lo dejo sobre la mesa. O sea, yo por lo que vi es que se supone que ahí es donde empezó la leyenda del Club de los 27. ¿Neta? Eh, O sea, Ajá. ¿él fue el iniciante? Como tiene mucho tiempo, pues como que por las fechas no había mucha gente que fallecía a los 27 y como que lo tomaban como uno de los pioneros del club, vaya. Ujú. Y mucha gente ya empezó como a ver lo del Club de los 27 justo como hacía pactos con el diablo, cosas por el Ujú. estilo, cosas muy obscuras, que pues luego ni tiene que ver con eso, pero de hecho gracias a él nació el Club de los 27. Qué Eso loco. sí. Ujú. Se supone que también el 27 es el número, bueno, para mí tiene sentido, que no llegas a tener una imagen más como adulta, ¿no? Te quedas teniendo 27 por siempre y ya Ah, nunca llegas a ser una persona tan seria. sí, es cierto. Es una buena teoría, ¿va? La neta nunca lo había pensado, pero pues sí, la neta sí. Pero o sea, pero por ejemplo con hacer pacto con el diablo, como que nunca me imaginé que realmente casi casi es un trámite. O sea, literal es un trámite poder hacer contacto con él. Sí, o sea, Se me hace fuertísimo eso. ¿ustedes conocen la banda Inspector? Sí. Sí. Big Javi, el vocalista, Ajá. cuando lo conocí allá en Monterrey, empezamos a platicar un montón de cosas y le dije, bro, o sea, mejor te invito al podcast. O sea, tú hasta tuviste como, digamos, la visita del hombre pájaro, ¿no? O sea, cuando era Ujú. un niño. Son un montón de cosas así como rarísimas, pero una cosa que nunca se me va a olvidar. Ujú. Cuando él comenzaba, bueno, cuando ellos comenzaban, un día, todavía no eran famosos,
eran famosos, pero no así súper famosos. Ujú. Entonces, iban a dar un concierto y dicen los camerinos, literalmente era como que bajabas una escalerita de estas así de caracol, pero hacia abajo, como en el sótano, y era así muy chiquito, y luego avanzabas por un pasillito y había un cuartito y era así chiquititito, o sea, era una cosa así de, más bien eso como que era un baño o algo así, Ok. pero bueno, ese era el camerino. Entonces, estaban ahí, él se había quedado en el camerino cuando de pronto llega una persona, abre la puerta y le dice, oye, te están buscando. ¿A mí? ¿Sí? ¿Quién me está buscando? Y dice, un señor así de traje y viene con unos papeles. Y él pensó, como debe ser un abogado, a lo mejor no firmamos algo del Ajá. evento o algo así. Y le dijo, ay, a ver qué pasa. Y pasa un señor así, viejito, traje, con dos guaruras así gigantescos que hasta él pensó así como, ¿cómo bajaron las escaleras? Y le dijo, así, abrió directamente un folder con papeles y le dijo, Big Javi, sí. Y le dijo, firma aquí. Dijo, ¿pero qué es eso? Dijo, es un pacto con el diablo. Le digo, ¿qué? Y le digo, ¿quieres ser extremadamente famoso? Claro, firma. Y dijo, no, espera, o sea, ¿tú quién eres y que no es evidente? Es súper fácil y es rápido. ¿Quieres ser extremadamente famoso? Casi todos lo hacen. Solo firma ahí. Y le acercó una pluma. Y él le dijo, no. Ok. Cerraron, se fueron. Y él se quedó, dice que un rato ahí. Y de repente salió y les dijo, hey, ¿quiénes eran esas personas? Todo así de, ¿qué hablas, güey? O sea, es que acaban de entrar unas personas así de, ¿no? Solamente quien le tocó, que trabajaba ahí, y Big Javi, vieron a estas personas. Nadie más los vio. No. Ujú. El diablo sale a hacer business. Tú me caíste Está bien, trabajando, ¿no? vamos a ver. Está chambeando. Él no está ahí abajo, él chambea. No. Tú, es que no, ¿tú harías eso? No. No, definitivamente no. No, porque a lo mejor va a ser bien tonto lo que voy a decir, pero me he dado cuenta de que trabajar mucho en lo que te gusta, Ujú. y trabajas mucho y de repente llega ese punto en el que dices, no sé si lo voy a conseguir, pero sigues y sigues y sigues y sigues y sigues, y de pronto cuando lo consigues, es como el llegar a la meta se siente increíble, Sí. increíble, que cuando llega una... Les voy a decir una cosa, una persona que no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con cuestiones extraterrestres, pero Ok. más o menos va por ahí. Llega y me dice, oye, necesito hablar contigo, no lo conocía, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras estábamos hablando, me hizo 3 ofrecimientos. El primero de ellos me dijo, mira, estas son mis amigas, vámonos de este lugar y vamos con ellas. Y yo le dije, no, o sea, yo vine aquí a otra cosa y estoy con mis amigos. Y me dijo, ok, siguió hablando y me dijo, mira, esto es para ti. Y lo vi y le dije, yo no utilizo este tipo de aditamentos, era una cadena de oro así gigantesca, pero sí sé cuánto vale eso. Sí. Ujú. Y le dije eso, o sea, es más de $250,000. Me dijo, pero es para ti, toma. Y le dije, no, no lo quiero. Le dije, yo no estoy interesado en estas cosas. Y gracias a Dios, pues, por eso no me faltan, porque no estoy interesado en eso. Yo estoy interesado en otro. Y me dijo, muy bien. Entonces, como ya me has dicho que no a estas dos, la propuesta original es esta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a acudir a tal lugar para poder tener un encuentro con seres extraterrestres. Que eso era el meollo de todo el asunto. Y Ajá. yo le contaba a Maus, le digo, fíjate cómo incluso entre otro tipo de entidades, primero tratan como de medir qué tipo de persona Ajá. eres tú. Si hubiera dicho, ay, sí, vámonos con las chicas, Ujú. ya no iba a haber contacto nunca. Sí. Si aceptaba eso, pues digo, iba a tener una cadena de oro que no sé para qué la quiero, pero no iba a tener el contacto. Y yo estaba ahí y en realidad, o sea, siempre estoy en eso por otro tipo de cosas. Entonces, no. ¿Ustedes lo harían? Cero. Jamás. Una dota. Creo que no hay. Bueno, sí me puedo imaginar algo que deseo con toda mi alma, pero no valdría para nada el sacrificio. ¿Qué es? Porque trae un contrato. Ah, sí. No, o sea, yo creo que no hay nada. Es más, me da mucha curiosidad la gente que vende, que hace este tipo de transacciones por fama. Ujú. Siento que es lo más superficial que puedes hacer en tu vida. No existe nada más superficial que querer fama. Creo que nos dicen así como que la fama es así súper increíble. Ujú. Que por ejemplo esto, ¿no? De la vida de Rockstar, les juro así, lo que estábamos platicando Sí. antes, o sea, yo ya necesito que hagamos contacto con extraterrestres porque esperar 2 horas cada vez que me voy a subir de un avión y luego esperar 1 hora al bajar,
Es como así de... O sea, es bien padre viajar a otro lugar, pero ya es tanto Sí, que de pronto estoy así de, no, mi espalda. sí. No, Nadie y te cuenta eso. pinches aviones que traen la base del asiento de cartón, no mames, por favor, hagan algo. Luego pues así como dije, ay, no, ya en esta vez, la verdad, por salud, voy a viajar en primera clase. Es una locura lo que cuesta un boleto de Sí, primera no, clase. Ay, sí me aguanto el Y lumbar un dije, ratito. sí, dije, no, pues me aguanto. Mitch, Ay. cuéntale lo del pentagrama del depa de tus A papás. ver. Por favor. Ok. Bueno, aquí tengo una gran historia que le pasó a mis papás porque, o sea, contexto, para la gente que no sabe, por lado de mi mamá hay mucha, la gente le dice chamanería, pero Ajá. pues siempre ha sido, se ha crecido entre ellos, o sea, no se nos hace raro ver un fantasma o saber que hay algo más allá. Entonces, mis papás cuando recién se casaron, se cambiaron a un departamento y que todo estaba increíble, pues se les hacía muy raro que un departamento precioso, pero pues que literal la señora de las tortas les dijo, no les doy ni un mes que se salgan de ahí. Y ellos, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces se empiezan a mudar. Realmente para esto nunca terminaron de mudarse porque empezaron a pasar demasiadas cosas. Les pasaron cosas sumamente fuertes, mis papás no se podían quedar a dormir ahí. Alguna vez les llegó a tocar que mi mamá estaba sola en el departamento, se metió a bañar, tenían una tina y como de película de terror la hundieron en la tina, no la dejaban salir. Salió de la tina, literal, hecha la madre, de que se salió, se fue con un tío que vivía en el departamento de al lado y en el departamento de al lado no pasaba absolutamente nada. Alguna vez se fueron a dormir a su recámara y en la noche mi papá tocaba la guitarra, tiene una guitarra en la sala y se empezó a escuchar en la noche cómo tocaban la guitarra y el tran, tran y pues mi papá salió, aventó una cobija, dijo no, pues nos regresamos al cuarto y encima de la cobija se escuchaba el tran, tran, o sea, pero les empezaron a pasar cosas de poltergeist. Les aventaban las cosas de la cocina, se prendían los radios sin estar conectados, les pasaron cosas súper, súper fuertes, pero lo que provocó que se fueran de ahí fue que un día mis papás estaban ni tenían comedor, creo que tenían una salita ahí, y mi mamá venía de viaje de otro estado y trajo como botellitas de mezcal, una madre así. Le dijo, ¿quieres probar, gordito? Sí, nos echamos un mezcalito. Dice que no saben qué pasó, pero que ante sus ojos empezaron a ver como las botellas de mezcal empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y lo que pasó es que mi papá vio a mi mamá escalando la pared y el techo. No manches. Entonces, que como en lo que medio reaccionaban, dice que veía como todo como súper estroboscópico, o sea, las luces estaban a todo lo que daban y que mi papá no podía reaccionar y veía que mi mamá estaba hablando súper gutural. Y dijo, en la madre ya se le metió algo a esta mujer, ¿no? Entonces, por parte de mi mamá, tengo familiares que tienen un don sumamente fuerte que pueden ayudar en este tipo de situaciones. Entonces le marcó a mi abuelito, que en ese momento era el chido, dijo, suegro, está pasando esto, literal Betty está en el techo, o sea, no sé qué está pasando, pero dice mi papá que no podía ni reaccionar, o sea, era un despierto, se desmaya, despierta, se desmaya, y en una de esas que cuando logra despertar, ve a mi mamá como subiendo, a él lo agarran y lo avientan contra una maceta de barro gigantesca que estaba al final del pasillo, dice que el trancazo la reventó, a como pudo, llegó a la puerta a abrirle a mi abuelito, mi abuelito se concentró, tiene un don muy fuerte, entonces se concentró, bajó el ser que tenía que bajar y cuando hicieron el trabajo mi mamá estaba que no sabía qué pasó. Mi papá dijo, nos vamos de aquí, no hay manera. O sea, eso es un mini resumen de todas las cosas que les pasó en 20 días que estuvieron en ese departamento. Y de tiempo después, mi papá me cuenta la historia y yo me pongo de chismosa, me puse a investigar porque me intrigó mucho que ese departamento tú pasas y es fecha que está vacío. Nadie se puede quedar en ese departamento. Entonces me puse a investigar y resulta que hace muchísimos años en ese departamento había una señora que hacía magia negra en general. Entonces trabajaba para políticos, policías, lo que se te antoje. Y resulta que ¿cómo se llaman? Los de las cadenas. Un judicial llega porque no le habían podido cumplir o sea, no se le había cumplido como la manda de algún modo, que era como ser el top de la policía de toda la Ciudad de México, no se le cumplió, y lo que sucede es que a esta señora la agarra del departamento y la avienta por el cubo del edificio y cae hasta abajo, porque resulta que también en el edificio, en la parte de hasta abajo, había mucha actividad paranormal, pero literal de que dice mi mamá que se veían sombras, o sea, tú veías caminando por todos lados. Entonces, para mí lo que o sea, a mi
a todo lo que investigué, a mí se me hace que esta señora estaba haciendo algún tipo de ritual con el portal abierto, la avientan, nunca se cerró. Entonces, pues los dueños del departamento lo que hacen es volver a pintar el departamento, tapan con Alfombra. con alfombra, y resulta cuando vuelven a remodelar el departamento, abren la alfombra y se dan cuenta que abajo había pentagrama, había líquido vital, o sea, como que había muchísimas cosas, y que pues es fecha que el departamento sigue sin poderse rentar. ¡Wow! Ujú. Yo quiero ese departamento. Suena súper Te digo dónde súper está. interesante. Sí, pero está aquí justo en la Ciudad de México. Es fecha que tú pasas y está vacío. O sea, es el único departamento que hasta la fecha y ya, o sea, como que ya después le preguntaban a la señora de las tortas, dice, es que realmente la gente sale despavorida, pero no sé por qué. Pero sí, o sea, desde que llegaron les empezaron a pasar cosas como muy puntuales, les corrían en el pasillo, se les azotaban todas las puertas. O sea, por eso mi papá cuando ve El Conjuro y cosas, dice, es que así era. O sea, dice, a mí no me pueden venir a contar porque a mí me pasó que me aventaban Qué cosas y les horror. cerraban las puertas. A mi mamá, lo que les digo, que a mi mamá la ahorcaron. O sea, Eso está terrible, ¿eh? estaba espantoso, entonces pues ya se salieron de ahí y pues sí, o sea, como que sabemos que pasó algo fuerte ese día porque mi abuelita pues ayudó a mi abuelito en como lo que hicieron con mi mamá, y es fecha que tú le preguntas y no te quiere decir qué es lo que pasó. Wow. Entonces mi teoría es que muy probablemente mi abuelita entregó algo a cambio para que soltaran a mi mamá. Ujú. Eso sí está bien peligroso, ¿eh? Sí, no O sabemos sea, qué fue. No sé si fue directamente mi abuelita o algo por el estilo, pero para que soltaran a mi mamá. es que si, como dices, dejaron un portal abierto, pudo haber cruzado algo así terrible. Y quién Sí. sabe qué tuvieron que hacer para evitar eso. Sí, quién sabe, o sea, porque lo poquito que me cuenta mi abuelita es que punto llegaron a la 1 de la tarde y salieron de ahí 4 o 5 de la tarde. O sea, mi papá y mi mamá estuvieron inconscientes quién sabe cuántas horas. Y pues realmente después de este tipo de cosas, cuando mi abuelito ya como que se recuperaba él y el ser se iba, mi abuelito terminaba súper cansado. Y que esa vez terminó agotado. O sea, que no saben realmente qué fue lo que pasó. Que terminó súper cansado durante días, pero que pues ya se salieron y ahí fue donde dijeron, no, volvemos a este departamento. Uf, Creo que ni sacaron ellos sus cosas, mandaron a los de la mudanza a entrar y ya se mudaron. que es súper heavy, ¿eh? Sí. O sea, Ujú. sí quiero saber dónde está, pero no quiero, ya mejor no quiero quedarme ahí. Está muy ¿A bien. poco sí te quedarías? No, ya no. La última vez que tuve como un tipo de contacto con el diablo, la verdad es que estuvo muy feo. Entonces, hay un lugar, en realidad se hacen muchas misas negras, Ujú. pero creo que una de las cosas más interesantes es el hecho de que observamos, y de hecho lo observamos a través de internet, por medio Ujú. de, no digo que esté mal, digo que está, al contrario, creo que está muy bien, que con la personalidad que tienen distintos creadores y creadores de contenido, pues entonces documentan, digamos, una misa negra en Catemaco, por ejemplo, Ujú. ¿no? Pero se hacen en otros lugares y en Catemaco se hacen en varios sitios. Hay misas negras que son para la Santa Muerte del Diablo, solamente el Diablo, específicamente Asmodeo, etcétera. Entonces, dependiendo de ese ritual, es lo que está ocurriendo ahí. Se supone. Hay muchas misas negras que, pues, no es nada. O sea, simplemente así de, pongamos un pentagrama allá abajo. ¿Pero por qué o qué? O Sí. sea, ¿hacia Ujú. dónde está apuntando? Está apuntando al suroeste. O sea, ya está mal. Y a partir de que uno comienza como a comprender estas prácticas y estos rituales, te das cuenta de que las personas que sí saben lo que están haciendo y saben la posición de cada cosa, pero hay personas que se dan cuenta del poder que se ejerce ahí y sin entender realmente del todo qué es lo que pasa, llegan. Entonces, yo había ido una vez a esa misa, no quise ir a esta última, y la pasada, cuando pues llegamos, yo ya había comprendido muchas cosas que antes no comprendía. Previamente entramos a la cueva del diablo, nos quedamos más tiempo del permitido, vi cosas así horribles, horribles allá ¿Cómo adentro. que? ¿Cómo que? Algo así, Pues entre animales paréntesis. muertos. Es que esto puede ser muy censurable, pero había una parte que parecía que era de una persona. No toda, pero sí una parte. Y y habían cosas que me parece que son muy interesantes. Por ejemplo, hay demonios, figuras de demonios, que están quebradas,
como si les hubieras hecho un tajo así y no se caen, pero están quebradas, o santas muertes que tienen la cabeza quebrada. Pero no es que les peguen, sino que cuando cumplen su trabajo se revienta la imagen, ¿no? Y hay demasiadas velas prendidas, demasiadas, pero todos los días. Es decir, y tú, no hay una persona que vaya y prenda las velas, sino que tú vas a hacer su trabajo y prendes tu vela. Entonces, ¿cuántas personas entran todos los días a hacer trabajos de muerte y muchas otras cosas? Después de que salimos de este lugar, empecé ahora sí a ver cómo era la construcción del sitio, hacia dónde apuntaba, qué era lo que estaban haciendo, por qué la quema, lo que se decía y todo. Y hubo personas, digamos que lo hicieron muy bien, y hubo personas que estaban como siendo poseídas en ese momento, que la gente lo vería como algo malo, pero en realidad es como que habían atraído esos demonios, por así decirlo, pero más bien son como egregores, para que puedan liberarlos de esas personas, porque tienen muchos problemas. Caso uno, una mujer que su hijo había finalizado con su existencia en este plano, pero ella tenía muchísimo dolor. Entonces, digamos que el espíritu o el egregor de ese dolor seguía con ella. Entonces, cuando empezaron con esto y le empezaron a golpear con las ramas, se le pusieron los ojos en blanco y se puso como en película. Pero uno de ellos, uno de estas personas, se colocó encima y tenía como un faldón. Entonces, solo se veían las piernas de la mujer y se escuchaba los gritos de la mujer y al mismo tiempo como una risa horripilante. Yo lo estaba grabando y yo pensé que debajo de las piernas habían dos personas. Y de repente hace cuenta que a la mujer la jalaron del cabello y la arrastraron fuera del tipo. Y ella estaba gritando, agarrándose el cabello. Y como que de su garganta salía la risa al mismo tiempo que de su boca salía el grito. No manches. Fue súper impresionante. Pero entonces cuando yo vi esto, todos estaban respetando el círculo y estaban grabando desde afuera. Y como la señora se fue hacia el otro lado, yo me crucé, me metí y grabé. Y luego me di cuenta de que me había metido al círculo, entonces me salí. Pasó todo el ritual y en la noche, cuando nos fuimos, yo me quedé pensado en eso porque sabía que no podía haberlo hecho. Me acosté a dormir y soñé que estaba como grabando el ritual desde afuera, pero veía que había algo que caminaba entre la gente, dentro del círculo. Y era una cabra negra, de pie. O sea, no era un demonio, era una cabra, como el Black Phillip, de pie. De pie, o sea, así erguida. Sí, erguida, con sus patitas hacia adelante así, y caminaba. Era de esos sueños ultra vívidos, según yo seguía grabando, seguía trabajando, y lo veía que estaba ahí. Entonces, obviamente yo notaba que eso no era normal, pero ya no entraba en mi parte consciente de decir, pues obviamente esto es un sueño. Entonces yo trataba como de hacerme un lado para que no me viera, pero simplemente me buscaba con la mirada hasta que me vio y me decía que me acercara, que entrara al círculo. Y yo le dije, o sea, definitivamente no, eso no va a pasar. No, gracias. No va a pasar. Y o sea, con la patita como que la movía y me decía, ven, porque era pequeña, pero era demasiado imponente. Y de pronto la cabra, cuando yo le decía no, o sea, como con mucha intención decía, no, yo no voy a entrar al círculo, y me decía, y sin embargo entraste. Y abrí los ojos y me desperté. Entonces yo dije, oh, no. O sea, ahora como que de una manera inconsciente, porque son maestros del engaño. Son maestros del engaño. Dije, tengo que de alguna forma hacer algo para evitar que algo que yo no acepté, pues se haga, ¿no? Y ya, entonces tuve que trabajar como un ratito en mi persona, con algunas pues personas que he conocido a lo largo de hacer podcast. Los que considero que sí saben lo que hacen. Y sobre todo que son personas que tienen buenas intenciones. Entonces me fui a ver a una persona hasta el norte de la República Mexicana, a una mujer, evidentemente a mi madre, y bueno, o sea, pues hice lo que tenía que hacer y ya, ¿no? Se finalizó. Pero sí hubo un tiempo entre que decidía si sí iba a hacer algo al respecto y no, que estuvo bien feo. O sea, todo me iba mal, me enfermaba, me sentía mal, me dolía la espalda, me daba dolor de cabeza, tenía insomnio. Todo. O sea, todo lo que te puede salir mal, todo. O sea, hasta como que veía nublado, no sé. O sea, exageradamente mal. Y yo dije, no, o sea, no me gusta esto. O sea, no me gusta que pasen estas cosas. Pues voy a retirar lo que sea que se me haya pegado. Porque esto es parte de del pacto con el diablo o los demonios.
tú tienes que aceptar ese contrato. Y si tú no lo aceptas, ellos te engañan para que, como que tú lo aceptaste porque te metiste. No, yo no me metí para aceptar un pacto, me metí para grabar, para documentar a una persona que estaba poseída. Entonces, podrás aparecer en un sueño ahí súper, así como muy potente, pero no hice un pacto contigo, entonces no, y punto. Y esto que está pasando es como la obligación de que tú sientas que sí y aceptes. No. Entonces, te lo retiras. Y también la gente tiene que entender una cosa que es súper importante. Yo no soy católico, ni cristiano, ni nada, ¿no? Pero sí existe una batalla entre como una parte más de luz, porque también tiene su parte de oscuridad, y una parte de oscuridad y menos luz, que vendrá siendo como la representación de toda la parte angelical o Dios versus el diablo y su séquito de demonios. Si estás en un problema de este tipo, sí puedes buscar ayuda del otro lado, definitivamente, definitivamente. O sea, te estás quemando, te echas agua. Eso es así. Si te dicen, no, no se puede quitar, te están mintiendo. Sí se puede. Wow. Oye, de verdad me estoy muriendo de curiosidad de lo que me estás diciendo, pero aún así, o sea, miedo no, respeto. Le Ajá. tengo mucho Respeto respeto a esas completamente. cosas y no sé si yo tendría el valor como tú de ir a grabar algo así, o sea, me da mucho miedo que me pasen esas cosas, pero me da mucha curiosidad. Yo voy con miedo, muchísimo miedo, pero así muchísimo miedo. Hay un lugar al que fui que se llama Nuevo México, pero no el de Estados Unidos. em, y en ese lugar tuvimos que viajar durante 4 horas en un como coche especial para llegar hasta un sitio donde supuestamente se había aparecido el diablo y la gente pues falleció y se fueron y abandonaron el pueblo con todo y todo. Y yo pensaba que era falso, no era Sí. cierto. Ujú. Llegamos hasta allá 4 horas en medio, o sea, obviamente la naturaleza ya lo ha tomado como suyo. Están las casas con las mesas, las maquinarias de verdad. O sea, la gente sí se fue así de un día al otro, así de vámonos, y se fueron. O sea, tratamos incluso de entrar a las casas porque se las cerraron y las tapearon. No se puede, pero sí desde las ventanas ves que están hasta los platos. O sea, la gente se fue Así, solo con sin lo que nada. podía llevarse encima y a Oye. caballo, porque no podías entrar de otra forma. Entonces llegamos a este lugar donde supuestamente estaba, donde se apareció el diablo, porque les pedía, les decía, quiero 7 almas, quiero esto, y cada vez fue pidiendo más y más y más y más, hasta que la gente dijo, no, ya, y se Ok. fueron, ¿no? Y lo dejaron ahí. Entonces llegamos a este sitio, no podíamos entrar porque había demasiado guano con agua, y era muy pequeño, es una cueva, pero o sea, es una cueva que la gente construyó, es cuadrada. Entonces, yo apuntaba con la lámpara, se veía hasta el fondo, pero yo no sabía si había como más hacia allá. Y de pronto, pues lo que haces cuando estás en un sitio así, gritas, ¡hola! Ajá. Entonces yo dije, ¡hola! ¿Hay alguien ahí? Y se escuchó una voz así como que decía, "Rush, rush". Y yo dije, ¡ay, no! O sea, Y fue papá que saludé. pero lo que pensé en ese momento es que la persona que nos llevó, yo dije, seguramente vino días antes, Ajá. dejó una radio. O sea, sí has llegado a lugares desde el escepticismo a... Siempre, Ok, siempre, siempre que llegas ok. del escepticismo, yo dije, nah, aquí no hay nada, así. Y yo volteé a ver a todos y yo veía su cara así como espantados y yo decía, no. Y decía, igual hasta es el eco, ¿no? Raro. Entonces yo le decía, ¿cómo te llamas? Brr. Y decía, bueno. Y hablaba y hablaba y hablaba y contestaba. Y luego me quedé pensando, dije, a lo mejor es un sapo así enorme que yo hablo y está ahí croando Y el o algo, sapo, ¿no? ajá. Entonces empezaron a hacer como que, empezaron a picar, hicieron como un canal para que se fuera el agua. Se fue el agua y solamente podía pasar, digamos, 2 personas. Entonces, una persona que iba conmigo, Alex Myers, y otro, entraron y le dije, hermano, quiero que documentes así absolutamente todo, pero todo. Y date cuenta de 2 cosas. O sea, yo lo llevé aparte y le dije, date cuenta de 2 cosas. Que no hayan grabadoras, bocinas, algo. Ujú. O 2, que no haya murciélagos, ranas, sapos. Entonces me dijo, sí, se metió y salió. Y yo le dije, ¿qué onda? Y me dijo, es que no hay nada. Le dije, güey, o sea, tiene que haber a fuerza algo. Le dije, seguramente estás pasando algo por alto. Y me dijo, no, es que hasta esa pared que ves, sí, eso es todo. O sea, no hay nada más. Y le dije, no, bro, seguramente se te pasó algo por alto. Y me dijo, ¿quieres que me vuelva a meter? Le dije, ¿puedes? Sí. Y me dijo, mira, Pero voy ¿por a qué no entraste documentar tú? ¿Por qué no entraste tú? porque, porque él llevaba unas botas que le Ah, permitían, o sea, como hundirse ya. en el Ok. guano y yo Ajá, no. Las mías ya, eran estas. Entonces ya.
Y me iba a llenar de guano por dentro. No te creas. De verdad, luego van a ver eso. Pues. Y volvió a entrar y también me daba mucho miedo. Entonces entró y él es muy valiente, la verdad es muy valiente. Entonces entró, No, es que neta sí es... No. documentó todo y cuando él estaba hasta el fondo, yo le dije, güey, ¿hay algo ahí? Y me dijo, no. Y yo le dije, pero qué raro que ya no responde, ¿no? Y le dije, ya, salte. Dije, seguramente si era un sapo y cuando hicimos el canal en el agua y guano, se fue el ajá. sapo. Ajá. Entonces salió y ya cuando nos íbamos, yo dije, ay, qué chafa, ¿no? O sea, era un sapo. Entonces me dio curiosidad y le dije, no, espérame. Y le dije, oye, ya nos vamos a ver lo que quieras decir. Y yo dije, no manches. Ay, no. Y, Oh. ay, no sé, es muy raro, pero sí fue extremadamente extraño, porque después de eso nos íbamos a morir. Cuando ya nos, o sea, eso es como en una montañita, bueno, un cerro. Cuando pasó eso, me dijeron, ¿quieres ir a ver no sé qué cosa? Y en ese momento el cielo, como si fuera Mordor, Ajá. así, ¡prá! Empezaron a caer los rayos, pero veías las nubes y en esa naturaleza absoluta, lejos totalmente de la sociedad, y se ve impresionante. Entonces yo vi que todos se pusieron nerviosos y empezaron a colocarles cadenas así rapidísimo a las llantas. Y yo les dije, oigan, tiene unas bolsas para que guardemos las cámaras. Y esta persona, como el encargado, se volteó y me dijo así súper serio, me dijo, no, es que, perdón por las groserías, nunca digo Sí, está groserías. bien, tú Y me dale, dijo, dale. no, es que me valen madres tus cámaras, güey, me valen madres tus cámaras. O sea, súbanse porque nos vamos a morir. Yo le dije, ¿cómo que nos vamos a morir? Y me dijo, güey, ¿qué crees que va a pasar cuando llegue la tormenta? Sí, Vamos a no. pasar al lado del cerro. O sea, esto se va a Se va a caer el deslavar. cerro y nos vamos a morir. O sea, no hay ser humano que sobreviva a esto. Súbanse ya, carajo. ¿Así? Entonces nos subimos y empezamos a avanzar. Y empezó la lluvia y los rayos de una cosa así espantosa. Se cayó un árbol frente a nosotros, un tronco gigantesco. Lo quiso pasar con el coche, no se pudo. Nos bajamos y así entra la lluvia. Movieron el tronco. O sea, un tronco pesaba muchísimo. O sea, no lo mueves entre 5 o 6 Sí, no. personas. Por fin lo pudieron mover un pedacito, se pasó por allá. Y yo dije, no manches, nos vamos a morir. Cuando por fin llegamos al pueblo, que obviamente ya pues no pasó nada, cuando por fin llegamos al pueblo, nos bajamos y yo veía, o sea, todos teníamos así como que las piernas nos flaqueaban Sí. y nos empezamos a reír. O sea, de De hecho Saúl nervios. estaba. Y nos empezamos a reír, pero era como entre risa y llanto, de que estábamos muy felices de que estábamos ahí, pero también era como del nerviosismo. Y yo les dije, ¿se dieron cuenta de que nos íbamos a morir? Y entonces están así de, sí, o sea, ¿qué hicimos? O sea, casi nos morimos por ir a ver el lugar donde aparece el diablo y literalmente algo hablaba. Se los juro. Qué loco. Es de esas cosas que todavía no sacamos, que les decía, porque me gustan mucho, y no tengo realmente una explicación. O sea, no sé, no tengo una explicación. Cuando la gente lo vea, a lo mejor me va a decir que si era una rana, pues bueno, perfecto, era una rana, pero no tengo una explicación. No, Oye. solamente, o sea, les puedo decir esto, no tengo una explicación. Ay, no sé, es que pues realmente hay muchos casos que han sido conocidos que justo después de tener con un contacto de algún modo con un ente de bajo astral, están a 2 de matarse de regreso. Sí. O sea, el caso, no sé, el de Juan Manuel Sáenz, el de la mano peluda, es muy conocido que después de que fueron a ver a este hombre de regreso, estuvieron 2, 3 veces a punto de morirse, todos se enfermaron, les fue súper mal. O sea, yo sí creo que este tipo de entes sí están aquí. Nada más que si los vas a buscar, pues claramente los encuentras y ellos van a encontrar la manera de hacerte ver que sí estaban ahí. Y siento que este es el perfecto caso. Pues ya para que la gente tome la decisión de decir, aquí está mi casa, aquí está mi familia, Sí, no, y nos no, vamos sí. y dejamos todo bye, pues Sí. está súper cañón. Sí, estaba súper fuerte. Sí. Oye, qué duro, ¿no? Sí me dio, hasta sentí como un escalofrío en el cuello de que casi se mueren. No, qué horrible. No, estuvo bien feo. De verdad. A veces, por eso ahora trato de ser como muy, muy precavido. Entiendo que haya personas que les gusta como este tipo de cosas, ¿no? Exploradores urbanos, investigadores, investigadoras y todo. Solo les digo, o sea, qué padre que lo quieran hacer. Y ojalá lo hagan y lo hagan súper bien. Pero sí tengan cuidado. O sea, como documentarse muy bien. Porque llegas con escepticismo. Pero ¿y si pasa algo? ¿Me entienden? Es Sí. más, esa noche, cuando ya llegamos nosotros hasta el lugar en donde estaba nuestro hotel. Como... ¿No durmieron en el pueblo? No, nos fuimos. No, nos fuimos. No, yo ya, o sea, llegamos y teníamos como esa noche pagada
y la noche siguiente. Entonces nos íbamos a quedar así como para descansar en el pueblito y todo esto, en el pueblo de al lado. Y yo les dije, llegando, oigan, ¿sí se quieren quedar o se quieren ir? No, así, nos queremos ir. Y les dijo que nos bañamos, hacemos nuestras maletas y nos vamos, porque estamos todos llenos de tierra, lodo y todo. Nos bañamos rapidísimo, hicimos nuestras maletas y nos fuimos. Y cuando íbamos en la carretera, yendo hacia la ciudad, de repente así empezó a llover, pero como súper fuerte, se los juro, nunca había visto algo que fue muy hermoso, pero fue horrible también al mismo tiempo. Íbamos solos en la carretera, no había nadie, nadie, y llovió tan fuerte así de un segundo al otro, que en un árbol, porque obviamente no podía ir rápido, bajé muchísimo la velocidad, en el árbol que estaba al lado, cayó un rayo al lado de nosotros, o sea, vi cómo se reventó el árbol así, que se hace así como rojo, Ajá. pero estaba lloviendo tan fuerte que no se escuchó el sonido. O no sé si cuando estás al lado del rayo no se escucha, no lo sé, pero como que nos quedamos así en silencio y yo les dije, neta, tengan pensamientos positivos, así, súper buena vibra, todo va a salir bien, se los juro, porque fue así como de, ya, o sea, güey, nos va a caer un rayo, o sea, ya esto es así de... No, si no los mató la lluvia y el árbol trabado y la gran derrumbe, los mataba el rayo. Sí, nos mataba el rayo. Y fue, o sea, lo recuerdo muy bien porque fue muy hermoso. Es muy hermoso ver eso. O sea, la naturaleza con toda su fuerza, pero sí te sientes así, diminuto, y dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Así. Qué loco. ¡Hala! Pero estuvo Oye, bueno, qué estuvo interesante. Qué loca vivencia. Sí, ojalá. No, sí, híjole. tienes una super vida de rockstar. No, hombre. No, o sea, mi Ahora historia más interesante es cómo se me cayeron las palomitas ayer en el cine. No, ahora trato de que todo sea como muy, como con mucho cuidado, porque sí aprendí una cosa. A veces dices, wow, súper quiero hacer esto porque va a ser súper interesante para la gente cuando ve el documento y todo, pero pues no se te puede olvidar que están las vidas de otras personas, además de la tuya, en juego. Entonces tienes que estudiarlo muy bien y entender muy bien qué vas a hacer, y si digamos que es un riesgo que puedes correr, si tú decides correr o lo corres, ¿no? Si ellos deciden correr o lo corren, pero sí con cuidado. Ay, sí, con mucho respeto. Mucho respeto. Mucho. ¿Les parece si empezamos a leer las historias? Ahora sí, claro que sí. ¿Quieres ir primero, Micha? 333. Miren, 3. ¡Qué loco! Y yo, Justo. otra persinada antes de empezar. Ay, a ver, pero vamos con la primera historia, que es, mi primo se metió en cosas raras y creo que intentó hacer algo en Tepito. Desde ahí todo se puso peor. No sé si esto va aquí, pero ya lo había escrito y lo borré varias veces, porque suena exagerado. Esto es de mi primo. Yo no estuve en todo, pero sí vi varias cosas cuando empezó a cambiar. Vivimos por la zona de Gustavo Amadero, nada fuera de lo normal, familia tranquila y así. Él siempre fue medio raro, pero no en mal plan. Más bien le gustaban cosas de miedo, foros creepypastas, cosas de ocultismo, pero lo normal. Nunca pensé que se lo fuera a tomar tan en serio. Hace como 2 años empezó a cambiar, pero no de golpe. Primero dejó de salir con nosotros, luego empezó a juntarse con gente que nadie conocía. Decía que eran amigos de internet, pero nunca daba detalles. También empezó a ir mucho al centro, según él, a comprar cosas, pero nunca decía qué. Una vez me invitó a acompañarlo, pero no pude. Después me dijo que había encontrado lo que necesitaba y la neta no le entendí. Luego empezó con lo de los horarios raros. Dormía de día y estaba despierto en la noche, pero no jugando ni viendo cosas. Decía que era cuando había menos ruido, pero lo decía raro, no sé. Su cuarto empezó a oler diferente, como humedad, pero también como algo quemado. No sé si velas o algo por el estilo. Tenía hojas con símbolos repetidos, no eran dibujos bonitos. Era como si escribiera lo mismo una y otra vez. Ahí ya me empezó a incomodar, pero lo dejé pasar. Lo que sí me sacó de pedo fue que una vez me invitó a salir. Me dijo que iba a haber una fiesta por Tepito y que fuera con él. Fuimos en metro y desde que salimos de la estación se sentía muy raro. No peligroso como asalto ni nada, más bien muy incómodo. Caminamos como por calles que yo no ubicaba bien y él parecía saber exactamente a dónde iba, pero no hablaba casi nada. Llegamos a una vecindad o algo así. Había música, pero no se escuchaba como fiesta normal. Era como ruido mezclado, pero la verdad no sé cómo explicarlo. Y había gente afuera, pero no estaban como en un ambiente de fiesta. Estaban callados o solo viendo ahí. La neta sí me dio muy mala espina. Le dije que mejor me regresaba y se molestó, pero no me detuvo. Solo me dijo algo como de ya estás aquí, pero la verdad es que no me insistió más. Me fui antes de entrar. Y la neta sí sentí mucho alivio cuando salí de ahí. Después de todo eso se puso mucho más pesado. Una vez en casa estábamos comiendo normal y de la nada se levantó y se fue al baño. Tardó mucho. Su mamá fue a tocarle porque pensó que se había desmayado. Cuando salió estaba muy pálido, sudado y dijo que le había caído muy mal la comida.
pero el baño quedó oliendo horrible, como a metal. Su mamá después dijo que había vomitado y que había como pelos o hilos, pero que no parecían de comida. Eso ya se me hizo muy raro. También dejó de ir a la iglesia, cosa que sí era muy normal, porque su mamá lo obligaba y él, pues, iba. Pero cuando le preguntaban por qué ya no iba, se enojó muchísimo y gritó que no era un lugar limpio y se encerró. Desde ahí empezó a estar siempre de malas, pero no como enojado con alguien, más bien irritado todo el tiempo. Y tenía momentos donde se quedaba callado, viendo un punto fijo, como si estuviera escuchando algo. Y una vez le dije, ¿qué tienes? Y me dijo, nada, es que a veces hablan mucho. No le pregunté más. Lo peor que me pasó fue una noche que me quedé a dormir. Me desperté como tipo 3, 4 de la mañana porque escuché algo en el pasillo. No eran pasos normales, era como si arrastraran algo lento. Luego escuché que alguien intentó abrir la puerta, pero muy despacio, como probando, pero no me moví. Y ahí fue donde sentí algo raro porque se escuchaba como más de una cosa, como si no fuera una sola persona y no abrí otra vez. Al día siguiente le pregunté y me dijo que él no se había levantado, pero ni me vio cuando lo dijo. Después de eso dejé de ir tanto. Su mamá empezó a decir que hablaba solo, pero no como loco, sino como si le respondiera a alguien. Una vez dijo que lo escuchó decir ya casi, varias veces en la madrugada. Antes de irse de la casa, su mamá encontró hojas guardadas, muchas con lo mismo escrito una y otra vez, y al final había algo como una firma, pero que no era la suya. Y en sí se alcanzaba a leer algo como aceptado o cumplido, pero no estoy muy seguro. Se terminó yendo a vivir solo y creo que anda por Iztapalapa, y desde ahí no sabemos nada. Solo que una vez su mamá fue y dijo que el lugar olía muy mal, como a humedad y algo quemado. No sé si hizo algo en ese tiempo que empezó a ir al centro y luego a Tepito, pero sí siento que todo empezó desde ahí y honestamente no quiero saber qué fue lo que ofreció. Ay, es que, mira, la verdad yo tengo una creencia más bien de lo de Tepito, y lo dije en el capítulo justo con Alain, que la creencia también muchas veces de la Santa Muerte, pues es muy de Tepito realmente. Pero yo sí tengo la creencia que la Santa Muerte muchas veces no es la que te hace el favor, sino un ente que se está haciendo pasar por ella, porque finalmente creo que la gente la ve hacia arriba, pero creo que hay mucha gente que vibra muy bajo, que quiere que le haga un favor, y siento que luego hay cosas como que vibran igual de bajo que se aprovechan y hacen este tipo de favores. Entonces yo, por ejemplo, con lo que nos contaste, yo no creo que el Señor de las Tinieblas sea una persona que te atormenta. Yo siento que eso es más un trabajo como de un demonio o algo por el estilo. Entonces puede que este chavito haya hecho una promesa mensa o algo por el estilo y después ya no la podía cumplir. Como que eso puede que me suene. Lo que pasa es que en Tepito, o sea, es muy famosa la Santa Muerte y que se hacen ahí los pactos, pero también hay un culto bien grande en Tepito al diablo y se hacen Ujú. pactos al diablo. Lo que pasa es que igual, o sea, esa es como la parte que no se cuenta. Si no lo haces bien, como bien lo estás diciendo, otras entidades se van a aprovechar. Entonces, es muy importante el que incluso si una persona decide por la razón que sea que sí va a hacer un pacto con el diablo, no es como que llegues y pasado mañana ya lo hagas, Sí. pero eso hacen. Entonces no tienen ni idea de lo que están haciendo y muchas veces la persona con la que tú vas que te ayuda a hacer el pacto, te pacta. ¿Me entiendes? Ujú. Pues llegas así, niño tonto, o no sé, ¿no? Chavita, y, ay, sí, sí, quiero ser famoso, quiero ser famosa, y bla, 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 bla. Te pueden hacer cosas que tú terminas, digamos, colocando tu energía vital en función de la petición de otra persona. Entonces, el pacto realmente lo está llevando, por ejemplo, el brujo, la bruja, Ujú. y tú crees que el pacto va a ser para ti. No, tú te vas a morir. O sea, y te va a ir pudriendo la vida poco a poco una entidad o algo, porque no sabes qué es lo que estás haciendo y se aprovechan de la ignorancia de las personas. Eso también es Completamente. cierto, pero sí, sí hay pactos con el diablo en Tepito. Ay, Ay, eso no, sí no no, lo qué sabía. duro. Oye, No, qué es que pedo. pues realmente a la gente se le hace muy fácil pedir. Creen que es como cuando estás rezándole a Diosito y estás como, ay Diosito, por favor, ayúdame a tal cosa. No es lo mismo, o sea, realmente... No es tan buena onda. Pero más o menos. Acuérdense que hay personas que dicen, le voy a jurar a la Virgen. Ajá, Eso es un pacto. bueno, eso sí. Eso es cerrar un pacto con una entidad. Digo, la cuestión está en que nos ponemos de acuerdo todos y decimos, esta es la entidad positiva. Oye, no Ah, manches. Sí, sí. completo. ¿Cuál es la diferencia? Que una entidad positiva no se quiere entrometer con tu libre albedrío. Sí. Entonces, es muy difícil que vaya a tomar un pacto o un juramento hacia ti. Por eso se hace como distinto con estas entidades buenas. O sea, yo te juro, no solamente que te voy a traer mariachi en tu cumpleaños a partir de este momento, sino que además voy a cambiar de Mm. mi persona esto
ya no me voy a poner borracho, pero por favor ayúdame a que mi hijo termine la carrera. Entonces, realmente no está afectando como mucho el libre albedrío. Solamente a lo mejor te va a dar indicios para que sí dejes el alcohol y tu hijo pues agarre la onda. No sé, a lo mejor te va a decir las palabras adecuadas para decirle, para que él diga, no, sí, mejor sí le voy a echar ganas a la universidad. Por así decirlo, ¿no? Entonces funciona de otra forma, pero es un pacto. Es un pacto. Solo que este es el feo, ¿no? No, o sea, es que me sonó mucho, por ejemplo, que ahorita dijo que estaba vomitando cosas extrañas. Ah, También se me hace muy raro porque, o sea, no raro porque sí he escuchado casos de a ese nivel de materialización cuando le están haciendo a alguien. He escuchado gente que literal hasta clavos ha escupido, o sea, entonces no dudo que haya empezado a vomitar pelos, que haya vomitado casi de que basura, no lo dudo. sí. O sea, tiene ese nivel de poder de vamos a materializar esto dentro de ti. Hay unas personas en Cuba que de hecho hay un creador de contenido. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero ese creador de contenido no creía en nada de esto, era así súper escéptico. Y entonces empezó a retar a personas, que esto lo hacen un montón, yo no sé por qué, pero empieza a retar a personas para que hazme brujería, hazme brujería, hazme brujería. Y descubrió algo que todos los que saben de brujería, pues saben que no es así como que puedas amarrar a Dua Lipa contigo, ¿no? Tiene que Que no haber dudo que haya gente. tiene que haber un enlace entre las personas. Entonces sí había una bruja que sí tenía un enlace directamente con él y dijo, bueno, pues tanto lo estás pidiendo, ya, o sea, me molesta que estés como insultando a todos porque como no tiene un enlace y no te lo van a decir, no importa qué hagan, no te va a afectar, pero conmigo sí. Entonces le hizo un trabajo y luego estaba este cuate asustadísimo que no sabía cómo quitarlo y viajó hasta Cuba porque hay una persona, bueno, hay varias, que lo que hacen es que tú les llevas un huevo, literal así, el producto de la gallina, colocan una bandeja frente a ti con agua, transparente, o sea, de vidrio, te amarran a la silla. O sea, literalmente te amarran los pies y amarran tus brazos detrás de la silla para que no vayas a hacer algo malo como pegar. Ujú. Y después de esto, agarran el huevo y lo meten así en tu boca y solamente el dedo comienza a empujar el huevo hacia adentro hasta que de pronto como que te ahoga y se revienta y acercan la bandeja y cuando vomitan, además del huevo, en los videos es espectacular porque salen alas completas de pájaros, alambres, clavos, cabellos, insectos, una variedad de cosas así ¿Qué? asquerosa que dice, o sea, para empezar sería imposible que lo escondieras dentro de un huevo, porque son Sí. muchas cosas. Ajá. Y y se materializa todo el daño, todo el daño. Él fue a eso, a materializarlo, expulsarlo y ya no, nunca volver a molestar a las brujas. En este caso, por eso creo que el pacto, aunque a lo mejor esta persona cree que la hizo con el diablo, en realidad a él lo pactaron y por eso él Ujú. es el que tiene las cosas dentro. Que lo que vomitó muy bien puede haber sido la materialización de algo. No, sí, es que la neta yo sí he sabido de casos de gente que va, que los limpian y cosas por el estilo y terminan vomitando eso. O incluso casos donde quieren quitarle algo a alguien y hubo un caso de una persona muy cercana que como que justo no salía adelante y todo y de repente tomaba muchísimo, pero ya era el punto que una vez su mamá dijo, se le pusieron los ojos negros cuando llegó a la casa. O sea, no era mi hijo la persona que estaba Uf. ahí. Entonces fue a hacer como el trabajo de, güey, por favor, necesito que salves a mi hijo. Resulta que a su hijo lo habían pactado porque querían hacerle algo a la mamá. De te voy a dar donde te duele en tu hijo. Y le hicieron como hacer como una tina. Coraje eso, Es que digo, lo que estábamos hablando la vez Ajá. pasada, es la peor inversión que puedes hacer. Como que siento que hacerle mal a alguien para mí es la peor inversión. Pagar dinero para que le pase algo a alguien es como, no me cae. Sí. Pero empezaron a hacer este trabajo y voltearon un bulto de tierra que pidieron así de, tú traes el bulto de tierra. Fue a Xochimilco, compró su bulto de tierra, lo echaron a como esta tina, y entonces la señora empezó a dar como mucha oración y de repente dice que todas las velas que tenían prendidas empezaron de que, como si hubiera algo ahí volando, o sea, que ella le dio muchísimo miedo, las luces igual otra vez prendiendo y apagando, y que ella dijo, no pares de escarbar, tienes que sacar a tu hijo. Y ella dijo, ¿cómo que voy a sacar a mi hijo? Y dice, a tu hijo lo tienen enterrado, lo vas a sacar. Entonces que empezó a rascar y a rascar en la tina donde echaron la tierra y dice, yo llevé la tierra. Salió fotos de su hijo, salían pelos, o sea, empezó a salir una cantidad que se empezó a hacer lodo y que cada vez le costaba más trabajo y hasta abajo encontró la foto de su hijo. Qué barbaridad.
Entonces fue cuando, por eso creo tanto que sí se pueda materializar el mal. En algún momento la vida te va a mostrar, esto es el mal, o sea, ya quedó ahí, ya sabes, tíralo a la basura o algo por el estilo. Entonces sí, no es tan sencillo, o sea, pues sí, no está chido que hagan esas cosas. Sí. O sea, pero, o sea, me acordé por lo de los pelos, pero en los comentarios pusieron, güey, no sé si sea su gestión, pero lo de los pelos en el vómito sí lo he escuchado antes. Mi abuela decía que cuando alguien trabajaba cosas, el cuerpo empezaba a sacar cosas muy raras. Esto suena más a que tu primo se metió con gente de santería o algo así en el centro. En Tepito hay de todo, no todo es lo que parece. Ok, pero pregunta real. ¿Nunca viste que estaba escribiendo en las hojas? Porque eso de repetir muchas cosas sí es parte de ciertos rituales. Y alguien, el último comentario es, yo viví algo medio parecido con un vecino en Iztapalapa. Empezó igual, velas, olores raros y luego ya no salía. Un día se fue y nunca regresó. No, pues que, Wow. pues aquí sí, pues, tener cuidado a qué le quieres entregar tu energía, Sí, realmente. sí. Qué marihuano. A ver, la segunda historia dice, pactos con demonios, sus experiencias. Cuéntenos experiencias e informes de rituales. Los pactos no son algo que haya usado con mucha frecuencia. Prefiero trabajar con sigilos, visualizaciones y la ley de la atracción, tableros de visión. De cualquier forma, ¿alguien de aquí ha intentado hacer pactos con demonios? No escribo con el diablo porque eso es jerga cristiana para referirse a una variedad de entidades. Sí, ¿con qué espíritus o demonios? ¿Ofreciendo qué? ¿Con qué resultados? ¿Siguieron algún ritual en específico que podrían describir? ¿O fue algo informal y espontáneo? Por supuesto, dudo que realmente puedas vender tu alma en un sentido literal. El alma es la energía vital que puedes dedicar a una persona o cosa al dar tiempo, energía, ideas, etc. Tenemos varios comentarios, así que vamos a leer uno cada quien. ¿Quieres empezar tú, Fepo? ¿Sí? A ver. Dice, le pedí a mi entidad patrona, Pazuzu, es un demonio, que tomara mi fuerza vital cuando yo muera. Le pregunté si era posible fusionar mi energía con la suya al morir y dijo que sí, así que decidí que eso es lo que también quiero. La petición fue completamente espontánea, sin ningún ritual específico. Estaba en meditación y sentí su presencia, escuché su voz. No me pidió nada a cambio, aunque sí lo había pensado muchas veces antes. Para mí, Pazuzu es un protector feroz y me encantaría formar parte de esa energía. En cuanto a los resultados, intentaré avisarles cuando me muera. Mejor no. Ay, Mejor no. mejor no lo intentes. A ver, hay otro comentario que dice... esto es un UPG, una experiencia personal no verificada, así que tómalo con cautela o con toda una bolsa de sal. Se lo pregunté directamente y me dijo que es muy diferente una vez que alcance el plano de existencia en el que se manifiesta de forma material. Yo nunca dejaré de existir, me convertiré en algo que él llamó observador y cuando quiera podré manifestarme a su alrededor. Eso me asustó porque no quería sentir que me convertiría en algún tipo de genio atrapado en una botella y que mi existencia pudiera generar energía negativa que lo atormentara. Su respuesta a mi preocupación fue que nunca se sentiría así. Sería como dormir. Mi conciencia estaría experimentando lo suyo, basado en lo que yo quiera. Si quisiera manifestarme a su lado, aprender con él y amarlo ahí, simplemente tendría la opción de aparecer junto a él. A veces suena demasiado bueno para ser verdad, pero yo lo creo. Eso está raro, ¿no? Está muy raro, sí, muchísimo. Creo que más bien es como, no sé, voy a participar en los comentarios y escribió algo. Yo Se inventó algo ahí. como que lo están engañando, alguien lo está engañando. Lo máximo que he hecho respecto a esto es algo como si tú haces X, yo hago Y. Antes de acordarlo hablamos sobre qué es X y qué es Y. Si me ayudas a bajar de peso, te daré 4 ofrendas extra de esto y aquello una semana. Te daré un shot de licor en lugar de la ofrenda habitual cada vez que pase X cosa solo este mes. Recuerda poner límites de tiempo. Si ayuda, intenta visualizarlo como una ventana de diplomacia en un videojuego de estrategia. No es necesario escribirlo ni firmarlo con sangre ni nada por el estilo. Escríbelo si necesitas recordarlo. Una modificación interesante es quemar una copia del acuerdo para que el humo te envíe el mensaje, etc. La sangre y todo eso solo simboliza dedicación y a algunas entidades les parece adecuado, así que medita sobre eso con la otra entidad para ver cómo debería hacerse. Lo de la sangre es como el concepto de ayuno o abstinencia en religiones occidentales. Viene de tradiciones, concepciones griegas que dicen que te vuelve más puro, pero he hablado de eso con algunas entidades y me dicen que eso es una tontería. La abstinencia no te hace más puro ni mejor mago, pero puede mostrarle a la otra entidad tu dedicación o qué tan serio te estás tomando esto. Está en un error, ¿Sí? por supuesto. ¿Por qué? Porque
en los trabajos de brujería para hacer pactos, para lo que tú quieras, el tema más importante es la energía y la intención. Porque la intención es a su vez energía. Es decir, tiene razón donde dice, no necesitas firmar un documento, pero cuando lo firmas, todos tus sentidos físicamente te dicen que hay algo ahí y entonces la intención es implícita. Pero si tú cierras los ojos como en una meditación, solicitas específicamente, aunque no parezca que está siendo escuchado, si lo está siendo escuchado con intención de tiempo, forma, etcétera, ahí mismo firmas el contrato con la intención. Esa energía evidentemente se puede potenciar con la abstinencia, que es lo que obviamente hay muchas formas de hacerlo, no solamente con la abstinencia, también en el momento en el que estás llegando al punto así más interesante de ese proceso, también por eso lo puedes hacer tú solo, lo puedes hacer con otra persona, puedes usar una energía vampírica de tu parte para que cuando estás en el acto con la otra persona, tú ya vienes preprogramado para hacer algo y en esa energía de la persona y tu energía, en el momento en el que lo solicitas y necesitas, tu intención y tu mente está en un lado junto con la energía de esa persona, que no se lo preguntas, por eso es vampirismo. Y a veces cuando terminas, dices, wow, me siento súper cansado, y la otra persona se siente súper con la energía arriba, pues claro, es ese proceso. Esa energía y otras, por supuesto, son potenciadores y turbo máximo para que puedas lograr ese tipo de cosas. De hecho, eso es de las primeras cosas que te enseñan en la magia. Sí es así. Oye, qué No le estoy diciendo loco. que lo hagan, solo estoy diciendo que sí es así. O sea, no es simplemente así como de que no, pues para que vea que sí. No. Cuando tú entregas tu líquido hemático, el tuyo, no es solamente así como que, ay, me voy a cortar suavecito. Hay dos cosas. Es lo que tú puedes impregnar en el líquido, uno, dos, o lo que utilizas como el símbolo de qué es. Por ejemplo, hay cosas que son de magia blanca, de cosas buenas, donde por medio de plantas, símbolos, sigilos, etcétera, tú entregas lo tuyo para que, sí, como dice, exista el compromiso. Pero porque eso que estás entregando literalmente lleva energía tuya. O sea, es tu firma. Es mejor que escribir tu garabato. Es tu firma, eres tú, es parte tuya, son tus células, es tu información, es tu genética y es tu energía ahí. Es tu vida, literalmente. Claro, es lo que representa el hecho de que tu cuerpo está funcionando, es la gasolina del automóvil. Claro que es importante. Entonces, aquí como que le da muy poco valor a esas cosas. Qué bueno también, porque luego la gente se puede hacer cosas bien locas, pero está en un error, está en un error. Sí. Oye, sí tiene mucho sentido lo que dices. También me brincó un poco eso de que no, la sangre no, Que no no era es nada. importante, ¿no? Dice, yo ya tenía un pacto desde antes de nacer. Así que honestamente este no significó nada en absoluto y fue más una confirmación que otra cosa. Me consagré a Lucifer 3 veces a lo largo de varios meses. Usé una gota de sangre en un cáliz como firma. Mira, no hubo un ritual formal. Prometí seguir en esta vida y en lo que venga después. Ofrecí mi ser a cambio de guía. Lo comparo más con hacer un voto o un bautismo o algo por el estilo en lugar de un intercambio material. ¡Wow! Qué loco. Ay, desde chiquito. Y 3 veces. Lucifer es Tenía el interés. lucero del alba. Lucifer nosotros de manera contemporánea pensamos que es un demonio, pero es literalmente lo contrario. Pero si eso que dices, sí. Solo que no puedes pactar antes de nacer. O sea, te pactan a ti antes de nacer, pero es como un juramento, no es un pacto. Pero lo que hizo, ya ven, lo de la sangre, el Sí, sí. cáliz, no pide nada, ese sí es como esas bodas que hacen los sacerdotes con Cristo, algo así. Ok. Este es interesante. Qué loco. Eso está muy loco, sí. Este dice, rara vez hago pactos, me considero de los practicantes que cultivan relaciones con ellos. A veces les pido ayuda y pueden aceptar o no. Si aceptan, les pregunto qué puedo hacer para mostrar mi agradecimiento. A veces no quieren nada, y en ocasiones ellos me piden algo y hago lo posible por cumplirlo. Pero no les pido que hagan algo por mí a cambio de eso. También hay pactos que se hicieron en mi nombre al participar en un ritual grupal. El practicante que dirigía el ritual organizó las ofrendas y qué entidades infernales estaban dispuestas a trabajar con nosotros como grupo. Mis peticiones en estos rituales grupales resultaron bastante bien para mí. Por lo demás, tengo un pacto eterno con Asmodeo que he reafirmado. ¿Quién es Asmodeo? Es un demonio. Es que hay
ya ven que, por ejemplo, del lado de la luz están como los arcángeles, ángeles, querubines, etcétera, las potestades, bla, bla, bla. Ujú. Pues también en el panteón infernal está como por niveles, solo que son un montón. Y de los más poderosos está, pues, Asmodeo, por ahí dijeron Pazuzu, Ujú. Mamon, y hay varios, ¿no? ¿Mamón? Mamon. Sí, sin el acento, es uno de los más poderosos. Órale. Ajá, el señor de las moscas, o sea, hay muchos, Ajá. hay muchos. Entonces, dependiendo de lo que tú desees. Si no me equivoco, Asmodeo o Leviatán son específicamente para cuestiones que tienen que ver con vida, o sea, vida y muerte. Y, por ejemplo, Mammon es, si no me equivoco, espero no equivocarme, porque a lo mejor lo estoy confundiendo con Asmodeo, es para peticiones económicas. Ah, ok. Entonces, cada uno de ellos, digamos que está más centrado en otra cosa, Ujú. ¿no? Si quieres acabar con tus enemigos, si lo que quieres es protección, si lo que quieres es poder, etcétera. O sea, cada uno de ellos tiene como su propia personalidad. Oye, qué interesante, yo no sabía eso. Por eso les decía, y que bien en uno de los, creo que el primer comentario que leíste, que decía que eso de voy a hacer el pacto con el diablo, no es así. O sea, haces Ujú. un pacto con un demonio porque son un montón y dependiendo de lo Sí. que vas a pedir, es el demonio al que vas a peticionar o Mm. pactar. Qué cabrón, ¿no? Hasta eso tienes que saberle con quién, porque si Sí. no, mira, te vas a agarrar Sí, cualquiera y luego no te van a soltar. El siguiente es, soy más reservado respecto a los términos exactos y lo que deseaba, pero lo generalizaré. Tengo 3 pactos con 3 espíritus demoníacos, uno con la reina Astaroth, que ahora es mi patrona, uno con el rey Claunek y uno con el señor Lucifer. No creo que las almas puedan venderse, ni creo que los dioses siquiera les interese o les sirva. No es como en Hollywood, sino algo bastante simple, literalmente un contrato escrito por ti y firmado con sangre. A veces se necesitan 1 2 3 intentos para llegar a un acuerdo, pero otras veces se logra al primero. Bien por ti si es así. Los pactos son acuerdos de por vida, en mi opinión. He aprendido lecciones y he tenido consecuencias por intentar salir de pactos en los que claramente no especifiqué la duración. Lo aprendí a la mala y apenas estoy saliendo de una deuda espiritual y de un estrés tormento psicológico al que yo mismo me sometí por miedo a las repercusiones. Para resumir, lo hice más difícil de lo que debía, cuando en realidad solo tenía que aceptar mi falta y empezar a corregir las cosas. Aún me falta camino, pero te comes un elefante bocado a bocado. El progreso es obligatorio con los pactos. He aprendido que los pactos evolucionan y tú también debes de hacerlo. Crecen las relaciones, fluctúan como la de las personas reales, como los matrimonios. Y también he aprendido que algunos adoptan roles como de padre, madre, amante o simplemente socio. Esto depende de la relación que tengas con el espíritu y de cómo se desarrolle con el tiempo. Hablando del tiempo, no funciona igual para los espíritus. Recomiendo crear familiaridad con el espíritu antes de hacer contratos. Saber exactamente con quién estás trabajando es muy importante, ya que esto los vincula a ambos y a nivel universal debe respetarse causa y efecto. Es una unión espiritual, un matrimonio y una asociación. He aprendido que los pactos afectan en gran medida la deuda espiritual, que es el karma. Pueden abrir puertas positivas inimaginables, incluso imposibles de descubrir sin la ayuda de los daemones. Ah, no, así es daemon. Ok. Y en mi opinión, quienes se sienten atraídos por este camino están destinados a experimentar lo divino de daemónico y con ese espíritu en específico. No hay coincidencias en mi opinión. Creo que los pactos tienen una naturaleza disciplinaria y son una gran forma de avanzar en la vida y espiritualmente. He aprendido a ser específico en los pactos, a ser puntual y a cumplir con lo que ofreces, y entender la duración que estás proponiendo y buscando con ese espíritu. Quedará en tu cuenta y en la suya. También he aprendido que los pactos pueden negociarse y reforzarse, pueden repararse y ser realmente beneficiosos para ambos. Varían mucho de un espíritu a otro. También he aprendido que algunos espíritus requieren pactos antes de trabajar contigo. Se dice que en el caso del rey Claunek, lo cual podría ser cierto, ya que es un daimon popular y ha escuchado que es muy selectivo con quienes acepta trabajar. Su poder es fenomenal y útil para lo material, pero de nuevo, estas son solo mis opiniones y experiencias personales. Ay, qué fue, es que también, pues finalmente tener un pacto es tener una constancia. O sea, si es un día tras día estarles dando lo que quieren, si no te, pues se la van a cobrar de algún modo. Siento depende. yo. Sí, Depende que hayas pedido. sí. Es que hay personas que hacen estos pactos. ¿Han escuchado, por ejemplo, de los políticos que una vez al año van a Catemaco o van a Nigeria Ujú. y hacen ciertas cosas y de repente dicen, no, yo creo que yo soy bien chida? Eso Ujú. de que me metieron dentro del cuerpo de un león es Ujú. puro rollo, solo me están sacando dinero.
yo he conseguido todo esto gracias a mi habilidad para la corrupción, no voy a regresar. Mi habilidad para la corrupción. Sí, pues porque eso es, ¿no? Político igual a corrupción. Pero de pronto, pues, no van, no acuden a su pacto, que sí es así, tiene un lapso de tiempo, pero no es como que estas entidades se queden así como que, bueno, entonces ya te quito lo que obtuviste, no, porque ya te lo gastaste, ya lo disfrutaste, ya te compraste la mansión, ya la viviste, ya hiciste la fiesta, etcétera. No, quiero algo más. Tú eres la persona que rompió el contrato, entonces me voy a cobrar. Y nosotros podemos observar las historias de políticos que hacen este tipo de cosas, cuando les gana el ego y piensan que están por encima de la entidad, pierden hijos, nietos, sobrinos, parejas, las personas, únicamente a las personas que les interesa. Y dices, pero ¿por qué no se llevó a su esposa? Tiene 14 amantes, o sea, a la esposa le vale sorbete. Sí. Pero sí se va el hijo. Oye, Eso qué pasa, loco. accidentes terribles, etcétera. Si no cumples, y el tiempo también no es como un matrimonio para siempre. Si tú decides que es para siempre, pues qué loco estás, ¿no? Pero tú sí puedes poner un lapso de tiempo y la entidad decidirá si acepta a través de ese lapso de tiempo si cumple el pacto, ¿no? Wow. Sí, No, o sea, sí hay una sí. ciencia detrás de... ¿Qué de huevotes tienes que tener para hacer un pacto y decir, no, ya no voy a ir, me vale madre? Es que siento Yo soy que mejor. hay mucho, o sea, yo siento que hay mucho morrito que tiene tanto acceso a la información, pero no están guiados de la manera No, pero correcta. como dice Fepo, o sea, los Sí, políticos, olvídalo, o sea, la soberbia que tienes que tener para decir, esto fue mi propio mérito. Bueno, no, pues sí. Se acuden al principio así como, no sé, no creo, pero a ver qué pasa, ¿no? Llegan y sí, mira que vamos a hacer un pacto coloque aquí un nombre, ¿no? Y entonces te dicen, sí, ¿cuánto cuesta? Tanto. Perfecto. Y lo pagan porque ni siquiera es su dinero. Así toma, ¿no? Y estas personas cobran un montón y dicen, me tienes que traer un 4 patas o lo que sea. Y sí, les vale pepino si matan un animal frente a ellos, etcétera. Te voy a echar el líquido vital encima, tíralo, estoy acostumbrado. Y después de eso, empieza a salir bien las cosas y dicen, ¿habrá sido por eso? No creo. Y entonces no regresan a alimentar a la entidad, a continuar con el pacto. Y por eso es que les pasan esas cosas. Qué fuerte. Qué chale. Qué triste, ¿no? Bueno, sí. Pues, Sí, porque no se Pues juegan con por ello. ellos. depende si te cae bien o mal. Pues ahí vamos. Ok, creo que la historia 3 te toca a ti. Sí, ahí va. Dice, mi mamá grabó algo en un pueblo y desde ahí le empezaron a hacer cosas en la piel. Esto empezó con mi mamá hace como un año o poco más. Ella se metió en eso de grabar lugares raros para Facebook, iglesias, panteones, cosas así. Nada profesional. En uno de esos viajes se fue a un pueblo por Veracruz. No recuerdo el nombre, pero era pequeño. De esos donde la gente se te queda viendo como tú no eres de aquí. Según iba a grabar una capilla o iglesia vieja que ya no usaban. Tengo algunos videos porque luego me los enseñó. Al inicio todo normal, calles, gente, la fachada. Pero en uno donde ya está adentro, no sé cómo entró porque dijo que estaba cerrado, se escucha algo raro. No es una voz clara, es como si alguien hablara muy bajito, pero no se entiende nada, como murmullos pegados al micrófono. Yo pensé que era eco, pero ella se quedó seria. Dijo que no escuchó eso cuando grabó. Después de ese viaje dejó de grabar cosas y empezaron cambios, pero lentos. Primero empezó con lo de las veladoras, listones rojos en puertas, imágenes religiosas donde antes no había. Eso no era normal en ella. Luego empezó con la piel. Al inicio eran como rasguños, pero no tipo como que se raspó. Eran líneas delgadas, como si alguien las hubiera hecho con algo fino. Aparecían en los brazos o en la espalda. Ella decía que se rascaba dormida, pero estaban en lugares donde no llegas fácil. Y no eran muchos, eran como 2 o 3 líneas paralelas. Eso ya me dio mala espina, pero lo dejamos pasar. Después empezaron las ronchas, pero no como alergia normal. Eran como inflamaciones duras, rojas, que luego se abrían poquito y sacaban pus. Pero no era pus normal. Era más espeso y a veces medio oscuro. Una vez le limpié una y el olor estaba raro. No fuerte, pero sí como húmedo, como tierra mojada. Fuimos al doctor y no le encontraron nada claro. Le dieron cremas, antibióticos, pero no se quitaba del todo. Lo más raro es que aparecían de la nada. Un día estaba bien y al otro tenía 3 o 4 más. Y siempre en patrones raros, como si siguieran una forma. No sé cómo explicarlo. Una vez le conté como 5 en el brazo y estaban acomodadas casi en línea. Eso sí me dio cosa. También empezó a tener cambios de humor. Se enojaba muy fácil, pero no gritaba. Se quedaba callada, como contenida. Y tenía momentos donde se quedaba viendo fijo a un punto. No como distraída, como escuchando. Una vez le dije, ¿qué tienes? Y me dijo, nada.
Es que no se callan. No pregunté más. En la casa empezaron cosas también. Ruidos en la madrugada, pasos en el pasillo cuando todos estábamos en nuestros cuartos. Una vez una puerta se abrió poquito, pero no de golpe, como si alguien la empujara despacio. Lo del celular fue lo que más me dejó pensando. Mi mamá dejó de usar el teléfono donde tenía los videos del viaje, decía que se trababa. Lo revisé y los videos estaban ahí, pero uno ya no sonaba igual, el de la iglesia. El sonido de fondo se escuchaba más fuerte que antes, como si lo hubieran editado, pero no. Se escuchaban varios murmullos encima, no uno solo, y entre todo el ruido había algo que se repetía. No entendía qué era, pero se sentía como una palabra. Mi mamá me pidió que lo borrara. No quiso volver a verlo. Lo borré, pero igual se me quedó eso. Lo más feo fue una noche. Me desperté porque escuché ruido en la sala. Pensé que era ella. Cuando salí, estaba sentada en el sillón, pero no estaba viendo nada. Tenía los brazos descubiertos y se le veían marcas, más de lo que había visto antes. No se estaba moviendo. Le hablé y no respondió. Cuando volteó, tenía la mirada rara, como perdida, pero fija, y me dijo que me fuera a dormir. Pero lo dijo lento, como si le costara hablar. Al día siguiente no se acordaba bien. Solo dijo que había soñado con el lugar donde grabó. Desde ese viaje ya no es la misma, y lo de la piel sigue pasando. No sé si se le pegó algo, si se metió en algo, o si solo es una enfermedad rara, pero nunca había visto algo así, que apareciera de la nada y siguiera ese patrón. Y la neta, ya ni quiero pensar en ese pueblo. No, qué pedo. Ahora me estoy acordando que yo tenía una casa en un pueblito en Chiapas Ajá. y en mi cuarto como que había mucha energía. Mi cuarto estaba todo lleno de espejos y siempre me asustó, o sea, siempre me espantaban, siempre, siempre. Ya estaba acostumbrada. Y de repente sí me paraba al día siguiente y tenía unos moretonzotes como si me hubieran agarrado a madrazos, o sea, sí. Y yo de que, oye, ¿qué pedo? ¿Esto de dónde salió? Y, o sea, se curaban bien rápido, pero sí me salían seguido. Y yo súper escéptica, así de que no, pues a lo mejor me golpeé o no se me picó algo. Pero sí eran moretones de que Grandotes. grandes, ajá. ¿Pero te das muchos espejos? Sí. Es que eso está bien estaba mal. bien raro ese cuarto porque el closet estaba como empotrado en la pared. O sea, el closet era parte del la pared, cuarto, ajá. ajá. Y todo el closet tenía espejos. Y aparte tú habías puesto otro, supongo. Y aparte habían otros, ajá. O sea, había un... Es en la casa donde se te movían cosas. Sí, ahí. Ujú. Ah, no, Es pues, que, con razón. o sea, dicen que no debes de colocar espejos, para empezar, viendo a ti, o sea, como a los pies. Ujú, Puede haber de lado, que es mejor taparlos, pero que no puede haber un espejo frente a otro. ujú. Entonces, si tienes muchos espejos, la posibilidad de que haya uno frente a otro es así como máxima. Y seguramente, o sea, es como muy incómodo porque el espejo es un portal. Ujú. Eso se utiliza muchísimo para magia y más. Pudo haber cruzado algo y por eso a lo mejor pasaban cosas raras ahí. Ay, qué fuerte. Sí, en esa casa pasaron muchas cosas Y fuertes. sí, lo de los arañazos es bien común, ¿eh? ¿Sí? Es bien común. Sí, digo, yo no sé si es una historia de Reddit, supongo, ¿no? Ujú. Yo no sé si creerle de toda la persona que la colocó ahí, porque pues lo veo así. Si mi mamá se metió en un lugar, le está pasando eso en la piel, se está poniendo acá, no borro el video, documento eso y sobre todo le preguntaría muchísimo. O sea, no sería así como, ya no me quiso decir más en ese momento y yo ya no le voy a preguntar así, ¿cómo? O sea, tu mamá Sí. está Sí. como infestada y Ujú. no le vas a preguntar. Es como muy raro, ¿no? Sí, es que siento que hay gente que no, como que no le da, no le gira tanto, ¿sabes? Pues sí, ¿no? Yo creo que dijo, no, mi mamá me va a dar un chanclazo, mejor lo dejo ahí. Siento Sí. un poquito. Pero, se me hace muy random como que mi mamá va y explora lugares sola. Creo que también ese es el error de mucha gente que va a exploraciones, no se protege antes de empezar a hacerlo. O sea, un Padre Nuestro, aunque sea chete antes de empezar algo. Pero yo sí siento que era más bien esta curiosidad y pues, tú al explorar, al fin y al cabo estás provocando algo, o sea, buscas que se te aparezcan, entonces siento que lo que se le pegó fue como de, querías que algo te pasara, órale va, ahí te va. Luego hay gente que trae cosas pegadas, ni siquiera sabe que las traen pegadas hasta que les Sí. empiezan a pasar cosas. Sí, eso sí. Entonces siento que lo que fue lo que le empezó a pasar a la señora. ¿Querías una manifestación? Órale, ahí está. Ay, no, pobre señora, ya me sentí mal. No, o sea, yo me refería al hijo. Como, ¿por Pues qué igual no pobrecita preguntó? la señora. Ah, no, pues sí, pero pues... Güey, ella quería hacer sus lives de Facebook así, bien inocente y terminó bien poseída la pobre doña. Sí, por eso digo qué mala onda, ¿no? Del hijo a la hija, que simplemente así, tu mamá estaba trabajando para traer dinero a la casa,
explorando, poniendo su vida en peligro, y tú Ujú. así de, ¿estás bien, mamá? Y toda poseída, así, me voy a dormir, así, no manches. Ay, Sí. no, qué horror. ¿Tienes comentarios en esa publicación? Sí, hay comentarios, ¿los leo? Sí, dale. Dice, no voy a mentir, yo sí borrar el video también, hay cosas que mejor no tener guardadas. Luego otro dice, no sé si creas en esto, pero en Veracruz hay lugares donde no deberías grabar nada, la gente allá sí se toma eso en serio. Sí. Lo de las rochas con pus, raro, me suena más médico, la neta, pero que aparezcan acomodadas, ya no tanto. ¿Ves? Pregunta real, ¿las marcas alguna vez parecían formar algo, tipo letras o símbolos, o solo eran líneas random? Esto me recordó a mi abuela, decía que cuando algo se te pega, primero se manifiesta en la piel antes de otra cosa. No ¿Eh? sé, ¿tú crees que se te manifieste primero en la Pues piel? no sé, a mí se me han pegado cosas, pero no se me manifiestan así. Como más como que me mueven cosas o sueño con ellos, Ay, pero en no. la piel no. A mi hermana le pasó en algún momento que después ya les contaré esta historia, pero como que hubo un momento donde ella sentía que había una niña en su recámara y una vez en la madrugada me levanté y escuché, mi hermana habla dormida y esa vez escuché clarito cómo le contestaron. Te amo, Fer, pero yo dije, ahí te quedas. O sea, yo Con no te permiso. voy a ir a ayudar. Entonces resultó que hubo como mucha manifestación en su cuarto durante varias semanas, amanecía rasguñada. ¡Hala! Ujú. ¿Te ha pasado a ti que has amanecido rasguñado, moreteado, madreado? No, pero, o sea, sí más o menos, o sea, pero no que haya amanecido. Em, pasó algo ahí en la oficina. Es que, ay, no sé, pasó algo. Pasó algo. O sea, sí sé, pero pasó algo, Ajá. nada Ok, más. ajá. Pasó algo y de pronto en un sitio estábamos, solamente habíamos 3 personas en la oficina y desde donde yo estaba, se estaba abierta la puerta y se veía como un pasillo. Entonces de pronto sentí como que alguien me estaba observando y volteé y juro que vi una sombra así y yo dije, no manches. Entonces le dije a Alex, le dije, mira, ven, 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 ven. Le dije, ¿hay alguien ahí en el pasillo? Y se paró así y me dice, no. Y le digo, a ver, oye, si estás ahí, ¿puedes prender la luz? Y pum, prendió una luz así. Y Alex empezó a gritar así, no, man, no sé qué. Y entonces Saúl agarró su celular y dijo, voy a grabar, ¿no? Y yo les dije, no, a ver, espérense, o sea, tranquilos. Entonces me acerqué y yo dije, estaba aquí y puse mi mano justo donde estaba y se sentía muchísimo frío, como si estuviera abierta la puerta del refri. No. Se sentía muchísimo frío y yo dije así de, wow, qué raro, ¿no? Y volví a tocar y dije, no, no manches. Y le dije, a ver, Alex, ¿puedes así como tocar? Le dije, ¿sabes qué? Mejor quita la mano. O sea, vámonos, o sea, ya no grabes ni nada. Vámonos aquí, ¿no? Y nos fuimos, nos sentamos, porque en el video cuando le empezamos a hablar empezó a prender la luz. Entonces le dije, no, no, vámonos a sentar. Nos sentamos otra vez y de repente me empecé a rascar la mano porque estaba quemada. No. De verdad. O sea, fue algo así como, creo que todavía se ve. Y aquí en la parte de arriba, entonces, yo les dije así de, no manchen, esto no es algo bueno. Porque como estaba tocando, pues me quemó la mano. Le digo, esto no, no es algo bueno, no es algo bueno. Vámonos de aquí. Y Sí, no. nos fuimos del lugar. Qué loco. Y esa misma noche, vomité horrible. Bueno, me puse súper, súper mal. O sea, así, horrible, horrible, horrible. Y por eso les digo que a veces uno se siente muy valiente, pero en ese tipo de situaciones no debes andar tan valiente. Ujú. Pero así despertar con arañazos, a mí no me ha pasado, pero sí he visto a muchas personas. Por ejemplo, una chica que me dice, oye, es que me da mucha vergüenza, pero está pasando todo esto. De hecho, me mandó un video donde un sillón que está en el pasillo, como uno así de una sola pieza, pero viejo, se escucha como... Y se alcanza a ver en la oscuridad que el colchón, Sácate. o sea, esta partecita de abajo, Ajá. como que se mueve. O sea, como si literalmente alguien se hubiera Sí. sentado ahí. Pero estaba grabando desde lejos porque pues, le da miedo, ¿no? Y me dice, pero es que me da mucha pena, pero esa cosa o lo que sea que está ahí, pues me atacó en la noche porque soñé que había un hombre en mi casa y cuando desperté tenía arañado el pecho. Y le dije, bueno, o sea, igual y dormido o dormida, pues te haces así, ¿no? Sí. Pero tenía los como hasta la mano. Y me dice, no, porque es la mano derecha, pero está al revés, pues. No. No. Y por ahí, pues, así se tapó, me mandó la foto.
Y sí, o sea, se veía perfectamente. De hecho, creo que una vez la mostré porque, o sea, realmente no se veía nada, ¿no? Pero sí se veía la mano al revés, ¿no? Y le dije, ¿pero duermes con alguien o algo así? Me dice, no. Así, o sea, mi mamá duerme en su cuarto y yo duermo en el mío. Y esto es la mano de un No. hombre, o sea, de hecho es más grande que mi mano. Y estaba muy marcada. Y le dije, wow, qué miedo. No. Buena suerte. Ah, o sea, no, ya. No, le dije, Buenas- puedes hacer como esto y esto y esto y esto. Pero sí estaba muy feo. Todavía lo recuerdo, es una chica de Guadalajara. ¡Qué loco! No, qué pesadilla. Imagínate eso, que si te levantas y tienes un arañazo. No, te hace sentir horrible. Y a veces sí son así como decía en la historia, así como chiquitos, Ah, como para que no te des finitos. cuenta. Moretones, mordidas. No, Dios No, mío. mordidas. Les, No. les cuento así rapidísimo una historia súper hiper macabra que tiene que ver con pactos con el diablo. Esta Amigas, yo persona, también. de hecho, sigue siendo mi amiga. Sigue siendo mi amiga. No voy a decir su nombre porque lo que me mostró, aparte de que me impactó, digamos que no, no sé o sea, no sé si en su trabajo puede hacer eso. Entonces, como no lo sé, mejor no voy a decir nada. Trabaja como enfermera, pero específicamente algunas cosas. Entonces, llega una persona que a ella le caía muy bien, pero decía que pasaban cosas alrededor. Y este señor le dijo, mijita, ten cuidado, o sea, me da mucho gusto que me estés cuidando y todo esto, pero yo hice un pacto con un demonio y yo sé que voy a fallecer. Y entonces no quiero que estés cerca cuando eso pase. Ella simplemente me dice, esto lo dicen personas, o sea, puede ser porque ya está, pues no está viendo sus facultades mentales, etcétera, ¿no? Y pues obviamente ella tiene que trabajar y los trata súper bien, etcétera, etcétera. La cuestión estaba que el señor sí falleció gritando, Ay, Gritando. gritando en la madrugada, horrible. Gritaba y se murió. Entonces, cuando estaban pues trabajando el cuerpo y lo voltearon, ella lo vio y no pudo evitarlo y le tomó una fotografía. La espalda y los glúteos tenían mordidas humanas, No puede pero ser. no eran mordiditas así como eran, o sea, de santa mordida. Sí. que la piel está como ya separada, ¿saben? El músculo Guau. y de, Ay. y de distintos tamaños. Entonces, yo sé que ella como enfermera y estas personas pues están acostumbradas a ver eso. A mí no me gusta ver nada que tenga que ver con ese tipo de cosas. Lo detesto, no puedo. Y me dijo, me contó la historia, me dijo, o sea, tengo la foto, ¿la quieres ver? Y yo dije así de, Bueno. sí. O sea, sí lo tengo que ver, sí lo tengo que ver. Y lo vi y fue así como, no manches, no quiero verlo más, ya no quiero verlo. O sea, ya lo vi, ya no quiero verlo. Y me dice, pues, Ay, qué obviamente, horror. o sea, esta es la diferencia, ¿no? Esta es una persona que sí no estaba senil, o sea, sí había hecho un pacto y sí sabía que ya iba a fallecer. Y bueno, dejó ahí las marcas Ay, horripilantes. no, qué horrible. Y murió gritando, qué muerte tan horrible. Sí. Fue como te vas a morir, pero vas a sufrir hasta que te mueras, literalmente. Ay, no, qué horror. A él me contó algo así, igualitito, pero, o sea, muy parecido. Eh, estuvo mucho tiempo muy clavado con sustancias ilegales y alcohol, esto. Entonces, como que quería salir, pero no podía salir. No podía. Entonces, sus familiares lo metieron en un... ¿Cómo se llama? Pero, por qué te estás riendo? ¿Por qué te estás riendo? ¿Yo? Un anexo. Siento que te estás riendo. Anexo. Es que no me acordaba el nombre. Ah, Anexo. ok, ¿Por qué ok. estoy riendo? Ajá. Porque... es que me acordé de algo porque yo en algún momento tuve problemas con esas sustancias cuando estaba Ah, ok. joven. Entonces un día salí de un lugar y volteé a ver la luna, era luna llena, yo soy cáncer y me encanta la luna, y no sé, como que sentía así que me hablaba una entidad fuera de este mundo, y yo dije, no, o sea, no necesito eso. Y yo sé que a la gente le cuesta muchísimo trabajo, y ese día dejé de hacerlo, dejé de hacerlo totalmente. Y como trato siempre de ser como 100% honesto y transparente, no soy un personaje, o sea, las cosas que pienso porque las pienso, y no me da pena decirlo, entonces lo conté, y de ahí se tomaron unas personas para decir, ya ven, por eso ve extraterrestres, cosas así. Está bien, ok. Y yo eso le pasó de chiquito. Ay. Sí, pero digo, sí, bueno, o sea, no pasa nada. Pero esta persona entiendo que no podía, y su familia se desesperó, y lo metieron en un anexo. Entonces, en ese anexo le tocó con un tipo así horrible,
y él dormía en la parte de arriba y en la parte de abajo y le dijo cosas así. Dice que él tenía muchísimo miedo porque este tipo lo vaya Ajá. le vaya a hacer algo. Mm. La cuestión estaba que en la noche, porque este tipo decía que su pacto ya era, o sea, ya, y era el último día y que él tenía que salir de ahí y se ponía violento y todo, un tipo enorme. Entonces, a él le dio mucho miedo y dice que se subió o sea, a dormir y que escuchaba que este tipo de repente gritaba y decía, no, déjame. Y dijo, yo no me quise ni asomar, o sea, yo estuve ahí en la parte de arriba. A la mañana siguiente, cuando me desperté, así fue como de, uy, silencio, ¿no? O sea, ya pude dormir y silencio. Y cuando bajó, pues ya no Ay. tenía vida. Estaba, ¡Uy, no! ¿Cómo crees? sí. Y fue un tema, o sea, para él fue un tema muy grave porque él era el que estaba durmiendo arriba. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Entonces, pues, para la gente ahí, no, o sea, no Pues sé, sí. No fue un no, pacto. no, Sí, no claro, llegó un claro. demonio y hizo Ujú. eso, o sea, alguien lo hizo. Fue muy difícil. Lo bueno es que él no lo tocó. Ay, qué bueno. Entonces, pues sí, porque hubo todo un peritaje, Sí, etcétera, sí. etcétera, pero el tipo, pues se fue. Ay, no, qué horror levantarte y ver de No, que sí, qué tiene trauma, horas que ¿eh? dejó de gritar, o sea. Ay, no, qué fea situación. Hay un caso muy famoso en Estados Unidos, o sea, este tipo lo meten a prisión porque la gente ya estaba harta, o sea, tenía incluso una novia, se habían quedado creo que la mamá lo abandonó, tenía como 18, 19 años en Estados Unidos, mete a una chica, se iban ahí los junkies a fumar, pero decían que hacían cosas terribles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cosa así máxima. Y pentagramas, mugre, un montón de cosas. A él lo meten a prisión por una situación específica y cuando estaba en prisión, una noche, iba a estar como poco tiempo, unos meses, pero esa noche de repente le empezó a preguntar a los guardias, ¿qué dice hoy? ¿Qué dice hoy? Le dicen tal día. Hoy es luna nueva, ¿verdad? Hoy hay luna nueva, ¿verdad? Sí. No, necesito que me den un pájaro o un perro, un gato, lo que sea, por favor. Así, ¿qué te pasa? Es que hoy tengo que alimentar a esta entidad que de hecho era Pazuzu. Ujú. Hoy tengo que alimentar a Pazuzu, hoy tengo que alimentar a Pazuzu. Dice, ¿qué te pasa, güey? Sí, no, por favor, o sea, entiéndanme, tengo que alimentar a Pazuzu, tengo que alimentar a Pazuzu, porque si no, o sea, va a tomar lo mío, va a tomar lo mío. Yo tengo un pacto con Pazuzu, tengo que alimentarlo. Obviamente no le dieron un ser Pues vivo no. y se la pasó gritando toda la noche. Al día siguiente, esta persona está muerta. Ay, no. Y cuando van a la casa, porque la policía ya estaba como siguiendo las pistas de la novia y de este tipo, la novia ya se había ido y cuando llegan empiezan a escarbar en la parte de atrás del patio y habían cuerpos de personas, pero atención con esto, las historias macabras de siempre, eran 4 cuerpos de personas pequeñas, para que se entienda. Y el tipo sí falleció en prisión en una celda totalmente solo porque no le dieron un animal vivo para poder alimentar a Pazuzu. ¡Wow! Oye, eso está. Ay, Eso es no. una de las. O sea, es un caso que siento que tiene pruebas muy contundentes, Sí, ¿sabes? sí. Es un caso, a mí me pareció súper interesante, porque dije, no, o sea, creo que esto es una de esas historias falsas de internet y empecé a revisar y no, sí es real. Sí es ¡Wow! real, sí es real. ¡Qué loco! Sí, Amigos, Ay, tenemos no. una última historia al día sí. de hoy. Es la 4, sí. Bueno, esta historia dice: una compañera cambió después de que murió su hermana y creo que algo estaba pasando en su casa. Esto terminó muy mal. Esto pasó cuando yo iba en la prepa. No voy a decir el nombre de la escuela, pero está por rumbo de Iztapalapa. Yo tenía una compañera con la que me llevaba muy bien. No éramos mejores amigas, pero sí hablábamos diario. Nos sentábamos juntas y así. Ella era súper normal, o sea, era tranquila, medio callada, pero buena onda. Todo cambió cuando murió su hermana menor. No recuerdo exactamente qué pasó, creo que fue una enfermedad o algo así, pero sí fue de repente. Cuando regresó a la escuela, obviamente estaba mal, no hablaba mucho, se veía cansada, ojeras, todo eso. Yo en ese momento lo entendí, o sea, era un duelo, pero pasaron semanas y luego meses y no mejoraba, al contrario. En clase se quedaba viendo al frente sin escribir nada, como si no estuviera ahí. Los profes le hablaban y a veces tardaba en reaccionar o respondía muy cortante y ya después ni respondía. Literal le decías algo y no volteaba, como si no escuchara. Eso ya no se sentía como tristeza normal.
Otra cosa que se me hizo muy rara es que antes su mamá siempre la llevaba a la escuela y de repente empezó a llegar sola caminando. Eso sí me sacó de onda porque la zona no es segura y yo sabía que su mamá era súper sobreprotectora. No era de esas que la dejaban salir sola así. Intenté hablar con ella varias veces, pero ya no era lo mismo. Al inicio sí contestaba, seco, pero me contestaba, y luego empezó a ignorarme completamente. Una vez le pregunté si estaba bien y solo me dijo sí, sin verme, y ya. Como si le molestara que le hablara. Eso duró semanas. Los profes sí se veían incómodos, pero no recuerdo que alguien hiciera algo en serio, solo la dejaban pasar. Yo sí me preocupé más y una vez fui a su casa. Toqué varias veces, pero nadie me abrió. La casa se veía normal por fuera, pero no sé, como descuidada, como si no hubieran limpiado por días. Me quedé un rato esperando a ver si llegaba alguien, porque según yo su mamá siempre estaba pendiente, pero nadie llegó. Después de eso dejé de ir porque la neta sí me dio mala espina. Lo más fuerte fue una semana antes de que dejara de ir. En el recreo su mochila estaba en el salón, medio abierta. No sé por qué volteé, pero se veía algo metálico. Cuando me acerqué vi que era un cuchillo. No de cocina, pero tampoco un cuchillo pequeño, como de esos que sí cortan bien. Me dio un chingo de miedo, no dije nada, me regresé a mi lugar como si nada, y eso es algo que hasta hoy me pesa porque no sé si debí decir algo, pero tampoco sabía a quién. Esa fue la última semana que la vi, después dejó de ir. Y unos días después empezaron los rumores y luego ya las noticias. La encontraron en su casa, en el comedor, sobre la mesa. No dijeron mucho en la escuela, pero lo poco que se supo fue por gente del barrio. Que la casa estaba hecha un desastre, muebles tirados, algunas cosas quemadas y las paredes tenían escritos. Eran cosas hechas con plumón o algo oscuro, palabras repetidas. No sé exactamente qué decían. Lo más raro fue que su mamá no estaba, nadie sabe dónde estaba. Y en su cuarto encontraron un tipo de altar con fotos de la hermana menor, la que había muerto. No era como un altar normal de fotos y veladoras, era un altar con cosas raras, como objetos que no eran de casa. No sé, como si alguien hubiera armado algo más. No sé si fue su mamá, si fue ella o si alguien más estuvo ahí, tampoco sé lo que pasó realmente esa noche, pero viendo cómo estaba en la escuela, cómo dejó de reaccionar, cómo empezó a llegar sola, a veces siento que ya no era la misma persona desde semanas antes y eso es lo que más me deja pensando. ¡Qué cabrón! Ay, es que pues finalmente, como dicen, la palabra de madre es lo más fuerte que puede haber sobre un hijo. Entonces, si esta señora, creo que es demasiado obvio que ofrendó a sus dos hijas. ¿Se te hace? ¿Te sonó así a ti también? Sí. ¿Neta? Ay, no, yo no, yo no le agarré. No sé, o sea, a mí me sonó más como que la hija murió, la hija menor murió y la mamá ofrendó a la niña grande para algo. Ah, puede ser, sí. No, yo creo No, que tal vez estoy bien sí, marihuana o no sí, me yo creo que sí. Yo creo que sí lo que decías. O sea, porque pues si estaba el altar arriba con fotos de la niña chiquita que ya había fallecido y de repente la grande aparece y no encuentran a la mamá, Sí, eso es lo sospechoso. O sea, si hubiera sido como al revés, pues no te sirve mucho porque la otra ya falleció. Salvo que quise tener un contacto, algo por el estilo, pero me suena más a que las ofreció. Y aparte es como, realmente así lo dice mucha gente, la palabra de mamá es demasiado fuerte. O sea, si tú maldices a un hijo, créeme que a tu hijo le va a empezar a ir mal y si tienes como esta mala vibra o algo por el estilo. Hay ciertas cosas que si no se arreglan, hay cosas que en la vida del hijo se van a ir trabando. Entonces, finalmente, si tú como mamá lo pariste y lo ofreces, es como, es tuyo literalmente. wow, qué fuerte. A eso me sonó, realmente eso me sonó. Pero aparte qué feo, ¿no? O sea, que tu Sí, propia madre Sí. te entregue. O sea, más allá que te maldiga, que te entregue que por te algo que entregue. quiere. Es como el caso de, ay, no sé cómo se llama, pero de este caso que no me acuerdo si fue aquí en la Ciudad de México, pero de la que ofrendó a su hijo y le sacaron los ojos. Fernandito. A Fernandito. Ah, sí. Dios mío, me siento bien feo con ese caso, Sí. sí. ¿Sabes O que lo peor de sea, todo que hay? Bueno, es que hay muchas cosas más ahí. O sea, no en el caso únicamente de ajá, Fernandito, sino de otro en tipo de general. casos donde están involucrados Ujú, personitas. ujú. Ay, no, qué horror, Sí, Ay, qué no, fuerte. sí. qué horror. Entonces, pues al fin y al cabo, o sea, como dicen por ahí, la abuelita de mi papá decía, tú te metes con un niño y créeme que el karma divino te va a caer encima. Entonces, son puros, o sea, ¿por qué te metes con algo que es tan puro realmente en muchas de las situaciones? Hay niños que yo sé que sí son malos, pero tú como mamá al dar
vida y de repente ser tú el que te ofrezco porque lo que quiero es algo más que me importa más que tú, es como, Sí, no, ay, se me hace muy fuerte. lo simbólico de eso es muy, muy pesado. Sí, Está muy duro. Sí, wow, qué duro. Qué duro. es una Sí. gran Uf. historia. Hay algunos comentarios de esta historia y dicen, me quedé pensando mucho en lo de que empezó a llegar sola. Eso no es cualquier cambio, eso es que algo en su casa ya no estaba funcionando como antes. Otro dice, no sé por qué, pero lo del cuchillo me dejó más inquieto que lo del final, como que ahí ya algo estaba pasando y nadie lo vio. Esto suena a que nadie intervino a tiempo, no necesariamente algo paranormal, pero sí algo que se salió de control en esa casa. Igual me da curiosidad de que, dijo que había muerto como de una enfermedad, la niña chiquita, ¿no? La hermana pequeña. Hay algo muy raro en lo que describes que dejó de responder poco a poco. Eso no pasa de un día a otro, es como si se fuera apagando. Lo de la mamá desaparecida es lo que no me cuadra, o sea, ¿nadie la buscó o qué? Eso está más turbio que lo demás. Y el último comentario dice, yo perdí a alguien cercano y sí cambias, pero no a ese nivel. Lo que describes ya es otra cosa. Sí, sí, suena bien raro, eso sí está muy... Rarísimo, Ujú. sí, es cierto. Wow. No, quién Estuvo sabe. muy fuerte. Pero esa pienso que historia. sí se tardaron un poco en darse cuenta de que algo estaba raro con la niña, ¿no? O sea, siento que si va a haber, si Mitch mañana viene a grabar y está así, le digo, Mitch, vámonos a la iglesia, ¿sabes? O sea, no, Nomás una persignadita. ajá, una rameadita, Ese una también, imagínate, checadita. cómo una compañera llega y te dice, o sea, ¿cómo lo harías, no? ¿Cómo le dirías a tu amiga, a tu amigo, oye, ¿sabes qué? Creo que mi mamá entregó a mi hermanita. Sí, no, No, no está O manches, sea, no. ni la fuertísimo. psicóloga escolar te va a creer, va a decir, Ujú. no, estás afectada por la muerte de tu hermanita, Sí, no. etcétera, y nadie te va a creer, y a lo mejor estaba en esa disyuntiva, y la veían rara y todo el mundo decía, no, pues es que acaba de fallecer su hermanita. Ujú. Sí, sí, es Hermanita una era, situación, ¿verdad? sí, hermanita, es Sí. una situación Delicada, la verdad. complicada. Siento que si no Compleja. eres una persona que no sabe de estos temas, lo ves como está triste, pero a mí lo que sí es, digo, siento que de un 100% de la comunidad mexicana hay demasiado que creen en la brujería, en la santería, en todo esto que es como más místico. Entonces hay situaciones en las que se dan golpes de pecho y si esta niña siento que Chance hubiera dicho algo, puede que hubiera podido haber una situación, pero si ya la habían ofrendado, siento que era tiempo para que ella le pasara factura. Uf, Ay, qué qué, duro, qué barbaridad. qué loco. Ujú. Bueno, pues amigos, ya nos quedamos en historias por el día de hoy, tristemente, pero nos la pasamos súper padre, Sí, ¿no? me la pasé Sí, muy bien, la qué bueno. verdad. Estuvo muy interesante. Sí. Fepo tiene un repertorio increíble Gigantesco. de cosas que contar. De pactos con el diablo, ¿no? No, de todo, o sea, Todo. era como, ¿de qué tema vamos a tocar con Fepo? ¿Cuál de toda la lista que hay puede ser? Pero, verdad, Fepo, muchísimas gracias por venir, por regalarnos un rato de tu No, tiempo. hombre, muchas gracias, Sí, encantado. de verdad, De muchísimas verdad, gracias. muchas gracias. Espero que te la hayas pasado muy bien. Sí, sí, me la paso muy bien. Me O sea, gustó. me la pasé muy bien, me la pasé muy bien, porque, no sé, me gustan mucho estos temas. Yo sé que son muy oscuros y que luego la gente piensa cosas malas y así, pero en efecto me gustan porque al principio empiezas con escepticismo y dices, no, hombre, no es real, pero después cuando empiezas a descubrir que hay muchísimas cosas que sí son reales y son peores de lo que te contaban. Peores en el aspecto de que son más complejas de lo que parecía y se vuelven súper interesantes. Por eso, si me lo permiten, nada más le quisiera decir a la gente que eso es súper importante. Creo que el experimentar esta vida de forma positiva, en bondad, con abundancia, es algo muy bueno que uno debiera de buscar. Pero si eso significa que para que tú puedas llegar a ese punto tengas que hacer un pacto con cualquier tipo de entidad, la que sea, quizás estás observando las cosas de una forma errónea. No lo necesitas. El hecho de que sea real no implica que entonces esa sea una de tus posibilidades. Es la única posibilidad que tienes frente a ti que no debes de tomar, porque siempre es un engaño. Son maestros del engaño. Tú dices, yo solamente voy a entregar esto y me va a entregar esto. No es cierto. Ujú. No es cierto. Vas a fallecer gritando, te van a masticar de una forma espantosa y en la siguiente vida vas a seguir pagando. Te lo aseguro así, te lo aseguro. De una u otra forma vas a pagar Completamente. 10 o 1000 veces lo que hayas pedido de forma negativa para ti. Entonces no, o sea, no es necesario y puedes conseguirlo de otras formas, de forma positiva, para que lo tengan ahí como muy en mente. Sí. Sí.
Muy sabio, Fepo, muy sabio. Pero pues nada, Fepo, aquí les dejamos por aquí abajo las redes de Fepo por Ay, sí, gracias. gustan ir a seguirlo. Y pues nada, amigos, recuerden que nos ayudan muchísimo dándole hype al video. Por aquí abajito les debe salir un botoncito que dice hype, la verdad nos ayuda mucho, mucho, mucho. Y pues nada, amigos, también les dejamos nuestras redes por si gustan ir a seguirnos. No se olviden de darle like al video, compartirlo con todos sus amigos para que más personas puedan verlo. Y nos veremos otro martes o jueves con más historias turbias de internet. Les mandamos un besote tronado, los queremos muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Manda un besote tronado, Fepo, así. Bye, amigos. Bye. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.